Hola, hola, pues bienvenidos nuevamente a una charlita más, un episodio más de La Cacerola Podcast. Recuerden este espacio en donde vamos a decir lo que todo el mundo piensa y nadie comenta, o lo que todo el mundo comenta y nadie piensa realmente. Y el día de hoy ya tenemos a un, ¿cómo se dice? ¿Cómo se diría? Un recurrente. Tú ya eres de la casa, hermano. Muchas gracias, Diego. Pues nuevamente, Eumir Cázares, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido al podcast. No, pues muchísimas gracias por la invitación. Sabes que siempre estoy congratulado de estar compartiendo palabras acá y sobre todo echar chismecitos sabrosos. Sí, se pone bien interesante. Sabrosón. Justo les comparto así rápidamente cuando le hice la invitación nuevamente. Digo, ya la teníamos pendiente, ya la tenemos pendiente, sí, apalabrada. Pero pues no habíamos ahí acordado nada, luego andamos por allá haciendo mil cosas y bueno, ya dije así, pues te pasamos a echar la platicada, y me decía, mira, oye, ¿de qué vamos a hablar? Digo, no sé, no sé aún, porque aparte, déjenles comparto, o sea, fuera de cámaras hemos tenido un par de reunioncitas que nos hemos encontrado por ahí, se arma el chismecito de la plática y se pone re bueno. Sí. Porque sí son de esas pláticas, o sea, son de esas pláticas que más que chisme sí es plática, ¿sabes? Así o sea, es es como, y empieza uno hablando del café del Oxxo y termina uno hablando sobre viajes y saltos en el tiempo con gatos. Entonces, así de extraño. uno nunca sabe dónde van a llevar las pláticas que no dormir, pero sí quería plantar nada más pues una premisa, hermano. Claro. Y ver a dónde nos llevaba ese rollo. Excelente. Porque inclusive, esto inclusive surge de una idea, o sea, es a título propio, pues, de una idea que yo traigo en la cabeza, un chingo de ideas que traigo en la cabeza. Y hasta ciertos procesos que todo mundo tenemos durante toda nuestra vida. Procesos, indistintamente el que sea, pues somos muchos procesos y luego así no es. Terminamos uno cuando ya andamos arrancando otro y luego dejamos una media, así, en fin. Pero digamos que yo en un, no sé, análisis que he hecho de muchísimas cosas, no nada más de mí, sino, o sea, me explico, no puedo ser omiso a mi contexto. Claro. O sea, no puedo ser así súper estoico de, me vale todo, sino más yo y lo que no dependa de mí, bye. O sea, poquito sí, pero tampoco puedo ser omiso. Entonces, en este andar por un par de preguntas que yo me hacía a mí mismo, encontré como un denominador entre varias cosas y la respuesta, al menos a la que yo más me acercaba, tenía que ver con el ego. Entonces el ego, o sea, me queda claro que hasta cierto punto es muy necesario, pero es como, puta, pues es como todo, es como el agua inclusive, o sea, ya too much no está cool. Nos ahogamos. O sea, exacto, entonces... pero para entender un poquito, o sea, no sé qué tanto tengamos que desdoblar y el ello y el yo y su pero el ego como concepción, para ahorita ahondar y desdoblar un poquito tú como experto en el tema, me gustaría saber primero tu definición de ego y luego ya vamos a desdoblar. ¿Cómo entiendes o bajo concepto, más que definición, bajo como concepto, cómo conceptualizas tú el ego? Bueno, ahora sí que partiríamos de lo que diferenciaría en cierto sentido a los animales, a los restos de seres del reino animal y al ser humano. Okay. En términos de que no vemos, ese ejemplo me encanta ponerlo con mis alumnos y con pacientes. De repente nosotros no vamos a ver a un gato, no vamos a ver a un perro, así de, ¿qué es la gatosidad? O ¿qué es la perrunidad? O yo por qué soy perro y por qué ladro y por qué no maullo. Y ese ejemplo nos va mostrando justamente cómo nosotros estamos en una dinámica de conciencia de quiénes somos nosotros y en una constante pregunta, ¿quién soy yo? Esta parte que en algún momento René Descartes mencionó, cogito ergo sum, pienso y luego existo, pero es un pienso yo, yo, el otro, ¿qué piensa el otro? De hecho, justamente esa es la premisa que de alguna manera hasta el detector de mentiras o la creación del detector de mentiras, el estar buscando esa parte, ese secreto de cómo tú, ¿qué piensas? Porque neta no sé qué piensas, hasta que tú me lo digas lo sabré y eso es a lo mejor algo falible, porque no sé realmente lo que estás pensando y demás, a lo mejor me estoy yendo un poquito por otro lado, pero es para designar que el ego, el yo, es un constructo que nosotros hacemos en términos de una conciencia, de un yo dividido de un tú, de un él, de un nosotros. Porque aunque son elementos de pronombres personales, establecen precisamente una división en que yo no soy tú, ni tú eres yo. Esa división es ya por sí mismo una cuestión de personalización.
Sí, profe. Hace poco escuché, y digo, lo escuché parafraseando la frase, la cita. Soy muy malísimo con esto, pero o sea, escuchaba este tema de tú no eres quien tú crees quién eres, porque quien te valida es un tercero. Ah, claro. Entonces muchas veces andamos navegando con, yo soy esto, yo soy aquello, pero o sea, esa validación que luego muchas veces alimenta el ego, construye el ego, no sé, pues es de un tercero, ni siquiera, bueno, lo veo así, ni siquiera es propia, es un constructo ajeno y se convierte en este pinche tira y afloja de qué es lo que quiero yo y qué es lo que yo creo que ellos quieren para mí. Totalmente, de hecho, Jacques Lacan, disculparán los lacanianos porque son muy precisos siempre los psicoanalistas lacanianos, hay esta cuestión de la teoría del espejo, y es que precisamente yo me construyo a través de ti. Y yo me construyo a través de la relación con el otro. Yo sé que no soy tú porque tú eres diferente a mí y viceversa. En ese juego de espejos, en cuanto yo me relaciono con los demás, estoy sabiendo que la persona, por ejemplo, ¿sabes qué? Yo soy una persona muy seria. Hoy soy una persona extrovertida. Yo sé que esa persona es seria porque la comparo con esta otra persona y la comparo conmigo mismo. Porque... un ejemplo muy burdo. Yo me echo 3 chelas, pues yo con una estoy bien. Entonces, una lógica muy básica, a él le gusta chelear más que a mí. O yo tengo con una nada más y él aguanta más que yo. Él aguanta más que yo. Pero esa cuestión de compararnos nos va dando precisamente una base. Por ejemplo, nosotros no sabíamos si el arriba o el abajo, si no tuviéramos gravedad. O sea, hay una comparativa constantemente. Y de hecho, la construcción del yo viene precisamente cuando nosotros somos bebés, cuando nosotros somos pequeños. En el sentido de que hay este concepto de Carl Gustav Jung y creo que también de Freud, el sentimiento oceánico le dicen o se llama. Es este sentimiento en donde nosotros, cuando somos bebés, hay una postura intrapsíquica donde sentimos que somos el todo. Yo soy esto, yo soy esto, yo soy eso que estoy viendo, yo soy eso que está acá. Y se habla, está bien chido porque se habla de que no hay una separación, es yo soy el todo, en términos desde esa postura y desde esa propuesta. O sea, hasta se me antoja como una filosofía budista, ¿sabes? Sí, es como... sí, exacto, muy del Tao también, en términos de soy parte del todo, que si lo vemos en términos holísticos tiene un ápice de razón, o sea, porque al final de cuentas... hace sentido, ¿no? Como... Exacto, tiene sentido, sin embargo... Yo dicen por ahí, eso faltaría corroborarlo, que alrededor de los 8 a los 9 meses hay una postura de angustia por parte del bebé porque se dice, cabrón, no, yo no soy todo, yo estoy separado, yo estoy acá. Y empieza a haber un sentimiento de existencia, de soledad, en donde yo estoy separado de las cosas, yo no soy las cosas. Pero ¿qué tanta conciencia pudiera tener el bebé de ello? Exacto. Es lo que hablaríamos y por eso somos cuidadosos, digamos, con esa postura, porque al final de cuentas lo que habla es de que hay un llanto exacerbado, hay una solicitud más de mamá, de papá o de los cuidadores que estén alrededor del pequeño, de la pequeña, y es ahí en donde se habla precisamente en donde cuando un niño empieza ya a apalabrar las cosas, empieza a segmentar el mundo, porque antes es un todo. Hay una frase muy conocida de que uno no ve lo que no conoce. Y los pequeños, pues precisamente los vemos de repente comiéndose cualquier cosa. Sí, agarrando una araña y diciendo, ¿qué es esto? Sí, eso. Los mayores científicos del mundo son los pequeños, porque experimentan, observan, cuestionan, analizan, checan, revisan de nuevo. Tú le das a un bebé algo, lo tira, se lo vuelves a dar, lo vuelve a tirar. Es como aquí hay una constante. ¿Por? Como, ¿por qué? O sea, ¿por qué no se va arriba? ¿O por qué no se va a un lado? Y todos esos cuestionamientos no es más que Me acordé de algo, fíjate, ¡pum! Recuerdo desbloqueado. Me acordé, yo creo que tenía, no sé, 5 años, probablemente, no sé, no recuerdo. Pero me acuerdo perfecto que yo decía, ¿por qué el balón rebota? Te lo juro, o sea, ¿por qué no se queda ahí? Entonces, me acuerdo que yo hice el ejercicio, aprendí de una manera muy interesante, hice el ejercicio de soltar el balón pero seguirlo con mi dedo, hasta a ver qué pasaba. Y creo que todos sabemos qué es lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Dije, ok, eso no se hace. Pero es el hecho de... entablado. No sabes, ¿sabes? O sea, yo decía, qué curioso que avientas esto y rebota, ¿por? Entonces ya después
porque aparte nadie me lo explicó y quizá porque no pregunté tampoco, pero Exacto. después entendí que bueno, es el aire comprimido, que etcétera, y que aparte no debo de seguir, reboté el balón con mi dedo, pero es más de lo mismo, pues, o sea, es esta curiosidad como muy orgánica, sin nada de backup, es como... Y exacto, esa falta de backup es, como lo diría Aristóteles, somos una tabula rasa. Al final de cuentas venimos a este mundo, a diferencia de la teoría platónica, de que nosotros venimos a conocer al mundo aquí, o sea, lo recordamos, porque ya venimos del mundo de las ideas, y lo que hacemos aquí es recordarlo, es lo que sería la propuesta de Platón. Como ya un término acá más del dualismo. Así es, monismo, mente, cuerpo, energía, espíritu, ideas, exacto, qué interesante. es de ahí donde se deriva la teoría platónica, pero, bueno, todas las propuestas platónicas, pero en Aristóteles es la parte de que nosotros venimos como seres en blanco, y la experiencia, el desarrollo de mi relación con el mundo es lo que me va a dar una identidad, un conocimiento, es decir, venimos de cero como tal en términos del conocimiento, pero todo este rollo que estamos aventando es para decir que yo me separo del mundo, que yo me estoy de alguna manera relacionando con el mundo de maneras distintas. Se me está regañando producción porque tengo un botón desabrochado. Es que queremos mostrar tiempo, producción, ¿qué tal que me quiero encuerar ahorita? Estamos ejemplificando, yo no soy la camisa. ¿Ven? No hay camisa. Es una camisa. Y justamente ese es el punto, cómo nosotros vamos separando, dividiendo, y es ahí donde llega. Yo no soy esta mesa, yo no soy este balón, yo no soy esto, porque tienen propiedades particulares. El balón rebota, pero ese es el punto. Yo no soy un perro, no estoy ladrando, no soy un gato, no estoy maullando, no soy ese canario que puede volar. Entonces, ¿quién soy yo? Esa es la pregunta justamente que empieza a llegar y que empieza a desarrollarse en cada uno de nosotros, y es una pregunta que nos acompaña el resto de nuestras vidas, porque al ser seres tan mutables, nosotros ya no somos ese bebé de 10 meses, ya no somos ese niño de 8 años, ya no somos ese vato de 18, que nos portemos de esa manera es otra cosa. Fíjate, o sea, y digo, reconstruyendo un poquito porque mira, hasta aquí mis anotaciones ya me dieron como para 6 horas de plática, pero por ejemplo, reconstruyendo, y yo, ojo, desde una perspectiva 100% propia, con lo que yo en su momento me he documentado y mis propios razonamientos. O sea, este tema de los bebés. Y digo, yo por ejemplo tengo 2 hijos, tengo sobrinos, tengo amigos que tienen hijos, y de repente pues observas también cómo está el show, ¿no? Hay ciertas cosas que yo lo interpreto como, o sea, si estiro mucho la liga, pues es evolución, o sea, es adaptarse, es evolucionar, es crecer. O sea, yo por ejemplo, pues ahora sí que no tengo pruebas, pero tampoco dudas, los niños manipulan bien chido. O sea, los niños entienden, a lo mejor no de una manera con alevosía de ventaja, pues, no de una manera ventajosa. O sí, no sé. Pero ya el manipular de, ok, si yo lloro más fuerte, voy a obtener esto a cambio. Interesante. Y aprenden a utilizar eso como a su favor. Las mentiras, por ejemplo. De hecho, perdón que te interrumpa, porque ese es uno de los elementos fundamentales en donde yo sé que soy yo y el otro es otro ente, el cual obedece a otro tipo de dinámicas. ¿Por qué? Porque cuando un niño, una niña empieza a asumir la parte del ¿quieres esto? No. Esto, no. Porque antes los pequeños son muy dóciles ante las acciones y la manipulación que puede generar, obviamente manipulación positiva o lo que sea por parte de los padres. Pero cuando un niño se asume, ¿tú quieres esto? No, quiero esto. Asumo que yo tengo necesidades, asumo que yo tengo otros aspectos distintos a lo que me está ofreciendo el otro. ¿Quieres pastel? No, yo quiero gelatina. Entonces al niño le gusta la gelatina. A mí me gusta la gelatina. Cuando yo le digo, ¿quieres esto o esto? Quiero esto. Ok, ¿te gusta esto? Entonces me gusta esto. Me gusta este objeto, me gusta esto que me está designando. Entonces yo empiezo a introyectar. Y es ahí donde, más o menos, por eso le conocen como los terribles 2, porque hay 2 cosas que los niños empiezan a hacer: a mentir y a decir que no, a manipular, mejor dicho. Sí, inmediatamente, si le aumento un poquitín más el llanto, ahorita, no te puedes comer eso. Que no, ahorita vamos a ver, ahorita vas a ver. Mira, aquí se me viene a la mente otra idea, porque es este tema que también me fascina, o sea, las paradojas. Es como, me maman las paradojas, porque es como, pues sabes, o sea, intuitivamente es, o sea, por ejemplo, paradójicamente, y así empezamos, paradójicamente
ese gran diferenciador que tenemos entre todas las especies es la capacidad de razonamiento que nosotros tenemos como especie. Pero paradójicamente es nuestra mayor cruz también. Totalmente. Entonces, así como esas paradojas, no, pero también están como los paradigmas, por ejemplo. Yo entiendo, digamos, los paradigmas en esta vertiente de una información distinta a otra que lleva al mismo lugar, pero es distinto. Son como los paradigmas del aprendizaje, por ejemplo, etcétera. Y justo en este andar, yo lo interpreto en el tema o sea, de los contextos y de cómo construimos nuestras realidades. Claro. Por ejemplo, se sabe que hoy en día existen distintos tipos de inteligencia. La teoría de Howard Gardner. Howard Gardner. Exacto, que plantea los distintos tipos de inteligencias como que, nos empezó a hacer sentido muchas cosas y nos, perfecto. Pero si nos vamos todavía más para atrás, es que no, yo soy pésimo para los nombres, pero es un científico, un hombre de ciencia, hindú, que tiene muchos estudios, pero con el LSD y con efectos psicotrópicos como de la psilocibina, hongos alucinógenos, o sea, como con medicinas alternativas, por así decirlo. Y él planteaba una tesis muy importante en cuestiones de las realidades. Por ejemplo, él decía, nosotros nuestra realidad la construimos a través de 5 sentidos. Esos 5 sentidos nos van dando información, que se van formando bloques, vamos encasillando, vamos poniendo y nos da nuestra realidad. Aparte, nosotros vemos en una gama de colores primarios que después los reflejos, o sea, nosotros no vemos colores, vemos reflejos de luz. Entonces eso va construyendo nuestra realidad. Yo puedo leer, yo puedo palpar, puedo ver distintas tonalidades de luz y eso construye mi realidad. Así es. Pero, si por ejemplo compartimos realidad con muchas otras realidades. Dice, por ejemplo, las abejas no ven colores. Las abejas perciben cierto tipo de radiación del polen de las flores. Chíngate esa. Yo dije, nice. Dice, la mayoría de los reptiles son casi ciegos y los reptiles ven, pero por infrarrojos. Las serpientes, por ejemplo. El ultravioleta ven con de las la lengua. aves. Exacto. Entonces, dice, existen realidades totalmente distintas a cada especie, a cada forma. Y lo que tú decías, ¿cómo un perro se dice? ¿Por qué soy perro? Cállate el hocico. O sea, no pasa eso. Él tiene su propia realidad que probablemente dentro de su cabeza existan impulsos eléctricos que lleven información, ¿no? O sea, hay gente que dice, no, los perros no son inteligentes, obedecen comandos. Pues el obedecer un comando para mí es inteligencia. A mayor o menor medida, pero para mí significa inteligencia. Por ejemplo, yo tengo un perro y un pato de mascotas. El pato es estúpido, el perro es menos estúpido. ¿Sabes? Es decir, a ver, palabras más, palabras menos, pero el perro puede entender comandos que el pato no. Claro. Eso no hace estúpido al pato. Exacto. Nomás es diferente. Él percibe la realidad de una manera diferente para atender sus necesidades. El perro eventualmente entendió, si me meo aquí y ya no me meo allá, hasta un premio me dan. Jalo. Y el perro encontró la manera de evolucionar acompañado con la domesticación que llevó nosotros eventualmente, pero supo adaptarse, evolucionar y es inteligente. Pero el tipo de realidades justo y nuestro contexto nos va construyendo, pues no sé si el ego, pero nos va construyendo la persona como tal, y ya sea o por mimetismo a aprender, o porque lo leí por acá, o porque lo vi por allá, pero empiezo a construirme mi realidad en base a partiendo del contexto y del status quo que permea. Pero al final del día es justa esa como cuestionante bien interesante entonces yo no soy lo que yo creo que soy, sino lo que el otro me valida, y cómo juega el ego para tomar las decisiones. O sea, me queda claro que bastante, pero entonces el ego, ¿qué tan importante más bien sería para tomar decisiones, pues otra vez importantes, con todas las comillas del mundo, partiendo desde el ego, si es entonces algo que ni siquiera es mío? No sé si me expliqué. No, totalmente. Y sobre todo aquí lo más esencial es que la naturaleza sabe cosas. ¿Y a qué vamos con ese punto? El detalle es de que en cada especie de seres vivos se va a priorizar, se va a dar auge a las herramientas de supervivencia de cada uno de las especies que están desenvolviéndose. Me explico, por ejemplo, las aves han desarrollado mucho más precisamente la precisión al momento de cazar, al momento de estar en picada hacia una cuestión. Su sentido más agudo es el de la vista, al respecto de, etcétera. Nosotros como especie humana no tenemos ni garras, ni pelo, ni velocidad. Y lo que hemos visto que ha desarrollado completamente
el enfocar el desarrollo de nosotros como seres humanos es nuestra masa encefálica. Estamos cabezones a comparación de otras especies. Y eso ha llevado a teóricos de la evolución, en este caso también psicólogos evolutivos, a mencionar que si el cerebro es una de las herramientas principales de supervivencia del ser humano, es porque precisamente el estado de conciencia es un elemento de supervivencia como tal, porque no es de menos que somos la especie que habitamos, al menos en este momento, en esta época del mundo, más lugares a nivel global. No somos una especie supeditada a un espacio y a un tiempo específico. Que lo fuimos en su momento. Exactamente. Y que el desarrollo de lo mismo ha sido que estamos desde la Patagonia, desde Siberia, desde el desierto del Sahara, desde el Amazonas. Es decir, en multiplicidades de climas hay especies humanas, hay humanos en general. ¿Y eso a qué nos lleva? A que algo bueno hemos estado haciendo, o algo adaptativo en términos de las inclemencias naturales, que es uno de los aspectos que si llevas a un pingüino a, no sé, a Acapulco o algo por el estilo, pues sí, no. Como que no la va a armar mucho. Sin embargo, uno sí se va a adorar, pero no se va a morir. Entonces, ¿a qué va este sentido? A que entre muchas de las herramientas que pueda haber, la cuestión de yo asumirme dentro de mi idiosincrasia, de asumir que yo soy un yo, tener un ego, ha permitido precisamente que yo me ubique en el mundo, que tenga un principio de continuidad. Un perro no dice, este es el día número tal. No, el perro vive, el gato solamente existe. Y de hecho, me encanta lo que menciona Borges al respecto, de que los animales son inmortales y los seres humanos son mortales. No porque vivan 100 años y nunca mueran, no, sino porque nosotros somos un ente muy específico que en algún momento vamos a tener finitud y nos preocupamos por la mortalidad. El ser un sujeto de la conciencia es asumirnos como seres finitos, que en algún momento vamos a perecer. Y justo todo esto que estás mencionando, por ejemplo, yo lo entendí bastante bien en De animales a dioses, de Yuval Noah Harari. No lo he leído, pero dicen muchas cosas buenas de ese. Y, por ejemplo, hace como este análisis de nuestros procesos evolutivos, de esta inclusive revolución cognitiva que se dio, o sea, hay una teoría, una tesis sobre eso que se dio al consumir, al intoxicarse, pues, con hongos, etcétera. Pero todo esto va, o sea, por ejemplo, en función de cómo nuestra misma evolución, adaptándose a nuestras necesidades. O sea, por ejemplo, él dice, no es casualidad que nosotros, literal y metafóricamente, seamos estúpidos al nacer. Es decir, nosotros inclusive tenemos un parto de 9 meses por algo. La fisionomía humana, o al menos de la mujer, de la hembra, está diseñada específicamente para que después de 9 meses no pueda tener eso, lo tenga que expulsar. Eso también hace que nosotros tengamos que estar sobre el cuidado de nuestros padres durante un par de años. Eso hace que con los años nosotros imprimamos cosas en ellos, y eso hace crear idiosincrasia tras programaciones. Entonces, me hace todo el sentido del mundo o sea, como en ese aspecto. Y de hecho, perdón que te interrumpa, Desmond Morris va a acompañar mucho, él escribió un libro que se llama Mono Desnudo, y acompaña mucho esta cuestión de que si somos realmente observadores, es muy antipráctico que un ser humano en promedio solamente tenga una cría, porque su nivel, o sea, en un embarazo, ajá, ya, en un embarazo, ya. Porque si vemos otras especies, tienen de 3, 5 crías en promedio o más. Gatos, perros, vacas, etc. Bueno, vacas, caballos, no tantos, creo que solo uno, creo que por el desgaste que hay. Pero hay especies que sí pueden tener hasta 15, 20 crías por camada. Y ese análisis, que es muy interesante leer ese libro, aunque fue escrito en los 50, se da la tarea de revisar al ser humano desde un punto de vista zoológico, o sea, desde la zoología, como si fuera un animal, cuál es su alimentación, cuáles son sus dinámicas de apareamiento, etcétera. Y esa es la cuestión, o sea, la pregunta es un embarazo, un parto, que es brutal, o sea, es muy impactante para la mujer, para su cuerpo, para después una cría que tú ves nacer a cachorritos y todo eso, y de una manera muy instintiva ya saben cómo mamar, dar la teta, etcétera, pero un bebé no, somos muy inútiles al momento de nacer, y eso es lo que precisamente hace que seamos una raza de seres vivos, de afectos y de vínculos. Y muy moldeables. Totalmente,
Porque al final de cuentas, si dejamos al bebé, él ahí perece. O sea, realmente necesita de alguien, y no solamente un mes o 2 meses. Necesita en promedio de 3 años. Para medianamente empezar a saber qué quiere y qué no. Y para de esos 3 años, nacer como una yegua nace, toda torpe, pero ya camina, ya se desplaza. Entonces, la pregunta que se hacía Desmond Morris en este sentido, que me parece que se acompaña mucho en esto, es de, ¿por qué carajos batallamos tanto para tener crías humanas? ¿Y cuál es el aspecto? Y lo que se observaba en términos de fisionomía es que nacemos de 9 meses porque nacemos muy cabezones. Y la cabeza se prioriza justamente como una de las herramientas principales en términos de supervivencia. Y son bajo esos parámetros que se entiende que un ser humano le da prioridad a que nazca justamente con estas habilidades para que se pueda desarrollar y desenvolver. Ahora sí que la respuesta la tendría la naturaleza en ese sentido, pero eso va dando mucho esta parte de que nosotros generemos como en esencia vínculos, seamos solidarios y que los afectos sean un elemento importante para la formación de un yo, porque se ha observado que una madre que solamente amamanta al hijo, no lo pela, no le hace caso, etcétera, es un niño que va a dejar de comer, es un niño, vínculos. Exacto, no va a tener vínculos, en psicoanálisis se le llama, no va a tener el holding emocional, el cargarlo y el catequizar, es como llenar de energía, aunque suene muy hippie el rollo, llenar de energía de amor al niño, mientras se tiene ese vínculo de estar comiendo, de estar generando. Fíjate qué interesante que mencionamos ahorita el tema de la naturaleza, de lo natural, pues hasta en términos evolutivos, porque creo yo, inclusive, que el ego nos ha llevado a ser lo que somos, un puto cáncer. Se dice y no pasa nada. A ver, tenemos las mismas características que tiene un cáncer. Sí. Llegar a un lugar nuevo, terminar con los recursos disponibles, dejarlo hecho un desmadre y buscar otro para desmadrarlo. Palabras más, palabras menos, eso es un cáncer. Así hemos estado desarrollándonos. Y creo yo, desde un punto de vista muy personal, y ojo, o sea, sin intentar caer en la doble moral, ni darme golpes de pecho, no. Pero el ego ha hecho, o sea, a ver, hemos exterminado especies y hasta las propias, Quisiera yo creer, o sea, no sé si tenga la razón, pero esa es mi perspectiva por ego. A ver, lo que pasó en su momento hace quizá miles de años, el Homo sapiens con el Homo erectus, eso fue una puta masacre. O sea, nosotros terminamos con otras especies de humanos, no nada más de animales, porque hemos terminado con miles de especies de flora y fauna, pero de seres humanos hubo una masacre en su momento porque se extinguieron. Y los extinguió una especie quizá superior en términos de razonamiento, evolutivos, que sabía hacer equipo de una mejor manera, que sabía hacer mejores herramientas para crear tecnología en su momento. O sea, una punta de lanza era tecnología que le servía para sobrevivir. Entonces, en términos de ese ego, del yo quiero ser superior, del yo sentirme superior, del yo verme superior y ponerme un pinche abrigo de mink que cuesta, no sé, eso creo yo que es ego, no sé si me estoy equivocando, pero creo yo que es ego. Y en términos de egocentrismo hemos acabado con muchas cosas, y muy probablemente las vamos a seguir destruyendo y extinguiendo. Pero es justo eso, como estas paradojas que digo, caray, y porque aparte lo sabemos, encima lo sabemos, o sea, sabemos y estamos conscientes de ese rollo, ¿no? Porque nosotros sí lo sabemos. Mencionabas el tema de los perritos. Por ejemplo, los perritos, pues el perro no sabe que se va a morir. El perro está al día a día, quizás se divierte, cotorrea, y nosotros sí, porque nosotros tenemos esa capacidad de crear escenarios ficticios en donde pues nos podemos preocupar o angustiar y actuar en consecuencia con cosas que ni siquiera existen. Entonces, eso quizás es lo que sí nos es un diferenciador ante otras especies, pero caray, paradójicamente, esa habilidad superior que tenemos es la que, uno, nos está dando en la madre, dos, paradójicamente dices, hay gente que dice, es que ¿por qué como especie no podemos tener tantos hijos? Caray, no sé exactamente los números, pero creo que el planeta está sobrepoblado de humanos. Totalmente. No sé si de hormigas, de peces, de patos, pero de humanos estoy seguro, no tengo dudas que hay una sobrepoblación de entes humanos erguidos que caminan en 2 patas y toman café. Entonces, pero eso, no sé, corrígeme si estoy mal, parte desde un egocentrismo, o sea, deja tú
buscar el porqué de las cosas yéndonos tan atrás, porque pues sí nos puede dar respuestas para saber de dónde viene, pero ¿cómo le hacemos pues? O sea, el ego entonces, ¿a dónde nos va a llevar si seguimos así? Ahí está la historia, ¿eh? No, completamente. Y de hecho, no sé, creo que tendríamos que revisarlo en ese sentido. Si partimos de la raíz etimológica, ego es igual a yo. Okay. Creo que esto que estás comentando me parecería más asociado a la egolatría. Okay. En términos justamente de cómo hemos construido una narrativa en donde nosotros somos seres de la excepción. Uh-huh. De hecho, hay autores que hablan, no recuerdo ahorita que lo traía en la mente, pero hablan de que el ser humano es uno de los seres más antinaturales que existen. Okay. ¿Por qué antinatural? La naturaleza tiene una agenda muy específica. Uh-huh. Y creo que lo más antinatural que podemos poner como ejemplo, somos muy glotones. Totalmente. Tú no vas a ver a un león recién cazando una especie y demás, es de, ahorita me voy a hartar y me voy a dar una indigestión, pero me vale madre porque yo me lo quiero comer todo. Y encima almacenar 37 cebras ahí por si acaso. Ándale, exactamente, o sea, y hacer mi negocio y vender cebras y vender cortes de cebra. No. Come lo que necesita, lleva a los que están en su tribu, en su manada, en su aglomeración, comen y listo. Existen los carroñeros precisamente que se van a comer el resto al respecto de... Y hay, en cierto sentido, un balance en este punto. ¿Por qué el ser humano es antinatural? Porque se sale justamente de esa parte. De hecho, hay teorías que hablan de que el ser humano es tan antinatural que justamente la conciencia es antinatural. El saber que yo soy yo, el saber que yo soy separado a otro, el que voy a fallecer, el que sepa que el día de mañana puede salir el sol, el que esto, que aquello, es una cuestión antinatural porque no lo vemos. A veces confundimos con un término de inteligencia, de nivel de conciencia, porque sí, hay distintos niveles de inteligencia en diferentes especies, pero nosotros somos muy cuestionadores de la naturaleza. De hecho, somos antinaturales. Construimos una cueva en un lugar donde no había nada y no seguimos los patrones, al contrario, somos muy breaking the law en términos naturales, pero eso es lo que ha llevado seguramente a generar una idea de que yo soy especial. Una persona, cualesquiera que sea, que se sienta especial, es la más nefasta, es la más caguengue que vas a encontrar en el mundo. Decir, yo soy de mí especial. No vas a estar hablando. Yo que sabe cuánto. Y ahí es donde lo vemos, porque de hecho las religiones más, bueno, las idiosincrasias más antiguas, donde conceptualizaban a la madre Gea, por ejemplo, como la madre tierra, había esta comunión. Yo cazo este animal y te doy gracias y guardo un luto porque gracias a ti yo estoy sobreviviendo y mi manada está sobreviviendo. Había esta sincronía precisamente este con punto el mundo. De equilibrio, ¿no? Exacto. Yo te quito, pero también te doy. Voy a sembrar, voy a cuidarte, etc. En algún punto de la historia se nos subió el ego a un término tan egocentrista, en donde precisamente empezamos a sentir que esto estaba en nuestra disponibilidad. No es por nada, pero la cuestión del judeocristianismo, la cuestión de los musulmanes, etcétera, no estamos aquí en una cuestión de religiones, pero sí en términos de idiosincrasias, en que yo me sienta de los VIP, que yo me sienta que el club, yo soy el pueblo elegido. Cuando yo digo esa frase, estoy dividiendo. Sí, claro. Estoy totalmente. Segregando. De aquí para acá estamos los chidos. Chido De acá para allá, en él, no somos ni Sodoma ni Gomorra o cosas por el estilo. Y eso, aunque parece una narrativa que nada tendría que ver con nosotros, actuamos con base a eso. Actuamos con base y en la actualidad, de hecho, lo hacemos ver en redes sociales, en todo este tipo de acercamientos. Y justo, hace ratito hablabas sobre los detectores de mentira, por ejemplo. Ahorita hablamos de narrativas, de historias. Somos narrativas, somos las historias que nos contamos. Y sobre qué historias te quieres montar tú para que las cosas te funcionen, ¿verdad? Pero hablando justo de las mentiras, particularmente, hablando del ego, que muchas veces va ahí junto con pegado. ¿Qué es una mentira también? O sea, no me quiero poner así súper mamador de qué es la verdad. A la verdad no se llega, solo se acerca, no.
Pero me refiero, o sea, pues es que sabemos también que una mentira contada 100 veces se puede volver en realidad porque somos las historias que nos contamos. Y si nos convencemos de algo, se va a tornar en realidad y después hasta vamos a distorsionar lo que de facto sucedió para trasladarlo a esa historia que nosotros nos creamos. Los detectores de mentiras, a mí se me hace la neta reverenda mamada. Ojo, sé que funcionan, es un tema de impulsos eléctricos, una medición de los impulsos, de los ritmos cardíacos, exacto, o sea, entiendo que puede ser esto, pero ojo, al tú tener un manual de cómo medir algo, o sea, es la tesis y la antítesis, yo así lo veo. Tienes un manual de cómo medir algo, ergo tengo un manual de cómo desviar ese algo, ¿sabes? Manipularlo. Exacto, de cómo manipularlo. Y somos expertos manipuladores, porque nos mama manipular las versiones, las historias, en favor de quien sea, en favor de alguien más, en favor propio, pues para salir librado, no sé. Y justo las mentiras, o sea, y digo mentiras entre comillas, o las historias, o las verdades ajenas, yo qué sé, o sea, es una información, yo lo veo así, es una información que indistintamente de la connotación, si buena, mala, negativa o positiva, es información. Y esa información en cómo tú, o sea, es que tú no sabes mentir, es que se ve de volada, pero también es un juicio a priori sobre un chingo de cosas. O sea, se empieza a embarañar ahí un poquito, pero para regresarnos a las mentiras y los detectores de mentiras, ligándolo con el tema de las historias, pues somos las historias que nos contamos. Siento yo que hoy en día, por ejemplo, nos falta muchísima más bien, no que nos falte, hasta ya tenemos de sobra, porque si nos vamos para atrás en la era del antropocentrismo, pues no teníamos la suficiente información para corroborar esa noticia, por así decirlo. Muchas veces inclusive damos por válido un dato científico, por ejemplo. A ver, un dato científico es que éramos el centro del universo antes, y la ciencia en su momento decía eso. Después nos dimos cuenta que no, pero el dato científico seguía siendo que la Tierra era plana, por ejemplo. De hecho, a la fecha hay mucho terraplanista por ahí. En Estados Unidos viven, saludos. Pero eran datos científicos, ¿no? Y la ciencia decía que te iba a pasar esto si te bañabas 3 veces al día y que tenías que guardar tus humores del cuerpo, etc. Eso eran datos científicos. Hoy la ciencia, más bien, no la ciencia, las herramientas por las cuales se ejecuta la ciencia han avanzado, nos han brindado muchísima más información, desde un estudio con los bebés, un estudio con psilocibina, un estudio con agentes psicotrópicos y un estudio con comportamientos, no sé. Entonces, partimos de información. Al tener, la información es poder. Porque no es la información, es cómo utilizas la información que te llega. Entonces, ahí es donde digo, pues, si tenemos mucha información y tenemos una capacidad de raciocinio que somos como los teléfonos celulares, yo sí comparto mucho esta idea. No sé si realmente nomás usemos el 10% o no. No sé también en qué se basaron para poner ese parámetro. Está falseada ya esa visión. Pero sí creo que tenemos muchas puertas que no hemos abierto y que no hemos trabajado en pro de la evolución, si tú quieres, en pro de nosotros mismos. Pero somos las historias que nos contamos y validamos, no sé si por ignorancia, no sé si por ego, no sé si por orgullo, validamos o desvalidamos las informaciones de los terceros. Pero me regreso a lo mismo, yo creo y sigo creyendo que todo eso lo permea el ego. Sí, y es que al final de cuentas, esto muestra puntos esenciales en la humanidad. Y uno de esos puntos es las historias. Somos seres de historias. Pero ¿por qué tenemos esa necesidad de tener que platicar, estructurar una historia? Pues es la parte del sentido. Darle un sentido al mundo, darle un sentido. ¿Por qué sale el sol? ¿Por qué sale la luna? ¿Por qué el agua es húmeda? ¿Por qué la tierra es esto? Reitero, no vemos ese ¿Tú crees ejercicio... que se pueda, perdón que te interrumpa, ¿tú crees que se pueda llegar a una tranquilidad genuina teniendo todas esas respuestas? ¿O te vas a dar una crisis de ansiedad porque es mucha información? Porque inclusive la sabemos, o sea, sabemos por qué el sol todos los días. Pero ahí está el punto, no nos conformamos con saber porque... Más bien es eso. No nos conformamos porque al final de cuentas tenemos esa potencia de no, a ver, pero ¿por qué? ¿Por qué somos así? Y ojo, ese por qué se puede llevar por lados bastante virtuosos, fenomenales y otros de una manera bastante grotesca, porque al final de cuentas
somos esos seres, reitero, antinaturales, que tenemos que preguntar el por qué. Somos ese morrillo de escuela que estamos en el salón. Profe, ¿por qué esto? Profe, ¿por qué esto otro? Profe, ¿por qué esto? Mientras que los demás especies del reino animal es de, pues ya, así es, punto. O sea, ¿por qué te lames tu gato y el perro no se lame? X, o sea, que te valga. Es que aparte partimos de, pues justo, no sé si de este egocentrismo, egolatrismo o este individualismo que pensamos que todo tiene que ser como nosotros somos. Claro. O como nosotros queremos que sea. Porque aparte queremos que sea con nuestras propias especies. Con nuestra propia especie, de repente esperar que tu pareja sea quien tú quieres que sea. No, pues espérate, güey. O sea, no, pues mucho menos el perro, mucho menos la lagartija, mucho menos el árbol, mucho menos porque yo creo que erróneamente partimos desde una concepción de conciencia nuestra como especie y la queremos trasladar a otras especies que probablemente lo hayamos logrado, entre comillas, con algunas especies que pudimos domesticar, pero allá afuera hay millones de especies que le valemos acres de chorizo como especie. A nosotros más nos aborrecen. Completamente. Nos aborrecen porque, por ejemplo, si te vas a la playa y volteas a ver a los pelícanos, yo creo que desde arriba están, ¿cómo ves estos hijos de su pinche madre? Ya que vienen vienen a poner aquí cosas aquí. O habrá otros que digan, mira, comida fácil, comida gratis, ¿no? Habrá quien a lo mejor sí diga, mira, aquí cae comidita, de repente ves un chingo de peces. Y me acuerdo ahorita porque hace poco estuvimos en Puerto Vallarta trabajando. Y de estas pláticas introspectivas que te dan en la noche, que te agarran a las 3 de la mañana en el muelle de Puerto Vallarta, de repente a mí se me hizo muy curioso ver cómo había muchísimos peces, o sea, el muelle que se introduce un poquito hacia el mar y luego había muchísimos peces reunidos. Y yo dije, pues aquí no hay nada, de entrada ahorita no hay ni gente, pero es que estos peces aprendieron que aquí hay comida gratis. Porque luego todo el mundo van y que le avientas algo y que la papita, que si el bolillito, que si lo que sea. Entonces el pez entendió, a lo mejor no sabe ni cómo ni por qué, de donde no le interesa saber si los Doritos son gluten free. O por qué cae a tal hora la comida, o por qué esto. Ellos saben que hay comida, pero fíjate, me puse tan mamador e introspectivo que me puse a analizar. A mí me mama observar las cosas. Me fascina quedarme un rato así observando. La de información que llega observando un poco. En fin, digamos, está un banco de peces como de este tamaño. El 90%, no sé, 15 centímetros, 10 centímetros, 18, pero en promedio 15 centímetros, pone. Era de noche. Yo sabía, o la información que yo tengo me daba para hacer una conjetura que a las 3 de la mañana, que no había luz, los peces estaban ahí, pero porque las luces del muelle hacía que ellos pensaran que ya amaneció. Hay luz, día, vámonos a mover, no es dormir. El punto es que a esa hora no había nadie y los peces estaban ahí buscando comida. De repente subía un pez, hacía como chacualeaba y hacía burbujas. Después los otros peces pensaban que porque ellos ven como reflejos de luz, esos peces pensaban que las burbujas era comida, subían a querer agarrar eso, que hacía más burbujas y entraban como en un bucle, ¿sabes? Y los peces ahí se podían estar horas hasta que alguien les diera comida o no sé qué. Y yo decía, mira, no estamos muy lejos de ser unos peces estúpidos buscando comida y burbuja que no está apareciendo. Porque nos programamos, nos hicieron cierta programación y pues después andamos confundiendo que todo lo que brilla es oro, ¿no? Digo, de esas análisis que haces así como que muy de bote pronto con unas chelas encima y 2, 3 cosas. Nah, no es cierto. Con unas chelitas encima y es como decir, wow, es que nosotros no somos los sabios, la sabia quizás es la naturaleza, o sea, poniéndose en este esquema y sinergia de Pachamama y hipiterías y lo que ustedes quieran, gusten y manden, pero créanme, existe. Es decir, es que la naturaleza no se equivoca, güey, los que se están equivocando somos nosotros, pero luego nos trasladamos, nos reflejamos, quizás son proyecciones también de nuestras propias vidas y les tenemos que dar sentido, porque... Pero ahí está, acabas de señalarlo. ¿Por qué tenemos que darle sentido? Y ojo, no estoy cuestionando esa parte porque yo trabajo en el ámbito psicoterapéutico en cierta técnica que es la logoterapia diseñada y desarrollada por Víctor Frank, al final de cuentas, de que todos requerimos de un sentido de vida para poderla solventar, para poderla transitar, podríamos decirlo de esa manera. Y es que es ese punto tan distintivo de la humanidad de que tenemos que platicarnos historias. Antes era el titán
de los tornados, Tifón, Ajá. el que llegaba y arrasaba con todas las cuestiones y era un caos y todo, y es que no le rezamos a este titán, como tal, o la titanomaquia que hubo precisamente de los olímpicos contra los titanes en el ámbito griego, para explicar precisamente orígenes, para explicar precisamente que esta Gea y Urano tuvieron que cortarse para dar vida a los justamente dioses o a los titanes que dieran vida a los seres humanos. ¿Por qué tanta narrativa en las diferentes latitudes del mundo a lo largo de la historia para explicar orígenes, fenómenos naturales, aspectos que ahorita, ojo, no hemos cambiado tanto porque la narrativa ahorita es en términos científicos? Ahorita la narrativa es que, no, es que las moléculas, los átomos, las células, esto, pero seguimos teniendo la misma necesidad, platicarnos historias, ser seres de sentido, porque el sinsentido nos enferma, nos desubica del mundo, y es precisamente en este afán cuestionador que tenemos de buscar ese sentido, que ojo, no hemos encontrado el sentido último de las cosas, que esa ha sido nuestra pretensión, que esa ha sido nuestra necesidad, porque no hay un sentido último. De hecho, los filósofos trágicos lo dirán, Nietzsche es de, estás vivo, men, o sea, Schopenhauer, Heidegger después en su momento es así de... Schopenhauer era súper fatalista. Pero muy acertado, mira, últimamente, y perdón que te interrumpa un paréntesis, yo traigo mucho este tema y que es de Schopenhauer, parafraseándolo, de ten cuidado con lo que deseas porque se puede convertir en realidad. Eso es un mantra que yo tengo. Últimamente se me regresa en el hocico esa frase, pero tan seguido, pero perdón, te interrumpí. No, adelante. Y es en ese sentido como nosotros tenemos esa esencia de explicarnos una historia, a fuerza ser los protagonistas. A nosotros no nos gusta ser el personaje secundario. Sí, no queremos estar viendo, queremos estar en el mitote. Sí, o hasta nos molesta que nos pongan con personaje ambiental. No, mijo, tú no tienes protagonismo, o sea, tú eres un extra que pasó por allí. Y esa es la parte del ser humano, que se ha teorizado en algunos sentidos que tenemos un sentimiento de inferioridad bastante arraigado. Si lo vemos, tiene una explicación bastante sustentada. ¿En qué términos somos o nos sentimos inferiores? Mira, nos da un airecito, sube nuestra temperatura corporal 3 grados, ¡pum!, se acabó. Baja otros 3 grados nuestra temperatura corporal, hipotermia. Somos bien vulnerables, la neta. Totalmente, no tenemos pelaje, no tenemos... Somos bien pussies, es que sí es cierto, o sea... Un gusano tiene más posibilidades de sobrevivir que nosotros. Entonces, ahorita... Fact. Aparentemente tenemos más capacidad de sobrevivir, pero hemos tenido que adaptar el mundo a nuestras Porque tenemos cuestiones. más capacidad de crear herramientas para sobrevivir. Si no tuviéramos la capacidad de hacer chamarras para el frío, pues mi niño, o sea, en su momento no teníamos la capacidad de hacer muchas chamarras para el frío, decíamos, pues vámonos a donde hace menos frío. Claro, y andábamos de un lugar a otro hasta que dijimos, mira, aquí podemos sacar arbolitos que nos dan de comer, y después dijimos, mira, aquí podemos, que siento yo que es donde empezó, o sea, todas estas revoluciones, no desde la revolución, no sé, agrícola, industrial, de la revolución industrial, de la revolución cognitiva previamente, claro. ¿No? O sea, este tema de, yo así lo veo, y que insisto, en Animales a Dioses lo explica bastante bien, pero la síntesis que yo le doy a eso es justo, ¿no? O sea, en el momento en el que nosotros, porque inclusive hay muchas tesis que dicen que la evolución y el desarrollo cognitivo, racional, etcétera, del lóbulo frontal, de no sé qué, esos términos que luego me complico, fue gracias a experimentar experiencias, hoy nomás, a experimentar con sustancias psicotrópicas que se encontraban, o sea, en esta búsqueda de alimentos, de repente llegaban y encontraban unos hongos, unas setas, decías, presta, ellos sin saber evidentemente qué onda, se intoxicaban, tenían experiencias alucinógenas, psicotrópicas, y en el momento en que ellos podían homogenizar ideas, es decir, hombre, cabeza de tigre, cuida a la tribu, ¡pum!, como el meme, ¿sabes? De que, porque ya sabemos que un hombre, cabeza de águila, de tigre, cuida a todos, y así hacemos algo mal, y de repente dijimos, ¿por qué hay luces allá? Pues vamos a decir que es Thor, el rey del trueno, y vamos a, para que nos haga sentido, porque ese sin sentido no nos llevaba a ningún lado. Pero posteriormente empezamos es más, y lo anoté aquí, cuando estabas hablando de la teoría del espejo. Hoy en día, por ejemplo, existen las células espejo.
O sea, científicamente ya existen cierto tipo de células y de no sé qué acá arriba, que por ejemplo cuando tú ves que a alguien le dan una patada, es como que, ¡ay!, como que te duele a ti, ¿no? Y te En las reflejas. películas lo vemos. Ah. O sea, no Entonces, estamos nosotros allí. que te crea cierta empatía o lo puedes utilizar para cualquier lado, también. Global, totalmente. En determinado momento teníamos una idea, hoy la ciencia ya lo puede explicar, cuáles son los impulsos eléctricos que se activan cuando suceden determinadas cosas y nos da un consentido. Porque antes el sinsentido, pues quizá, ojo, y sin raspar muebles, nos hacía crear historias en donde pensábamos que un vato con un martillo hacía rayos en el cielo. Pero ese era nuestro consentido en ese momento. Fuimos creciendo, fuimos evolucionando y dijimos, nah, se me hace que no hay un güey con un martillo ahí arriba. Vamos a ver entonces qué sucede. Ah, bueno, hoy sabemos que es más, ¿tú sabías? Ay, sí, yo bien científico. ¿Ustedes sabían que los rayos no van de arriba para abajo, sino de abajo para arriba? Eso no sabía. Pues mira, todos los días se aprende algo nuevo. No me preguntes cómo lo sé, porque tampoco lo vas a saber explicar, pero yo una vez escuché esa explicación, me hizo todo el sentido del mundo, porque tiene que ver hasta con la presión atmosférica que hay en ese momento y lo que se crea, etcétera. Pero es esto, o sea, antes pensábamos que nos podíamos morir porque una gitana nos echó un mal ojo y sabemos que era COVID. Pero fíjate, ahí hay un punto, y te doy toda la razón en ese punto. Pero curiosamente ahorita somos la época que más explicaciones tenemos y más sin sentido vivimos. Justo. Precisamente porque la mitología, que si era esta explicación justamente de otros entes al respecto y demás, tiene un sentido más poético. Y no porque suene bonito, sino un sentido más humano, contemplando las diferentes aristas justamente de la humanidad. Y esas aristas incluyendo, como lo diría Carl Gustav Jung, la sombra, lo que nos era deplorable. Los dioses, por ejemplo, olímpicos, eran unos hedonistas, les encantaba el rollo, la fiesta, pasiones, drama. Si queremos chismecito rico, se divertían con madre, se divertían, les gustaban los excesos. También les padecían acá. Pero al mismo tiempo también eran dioses muy humanos. Eran seres que explicaban en esta dinámica del espejo. Yo entiendo que la humanidad es polar, o es polifacética, con un sentido muy moralino, y me estoy yendo a una cuestión muy superficial porque también hay profundidad al respecto. La religión judeocristiana hizo muy maniqueísta, de hecho del maniqueísmo se nutrió mucho estas vertientes en el sentido de bueno o malo, y empezamos a negar justamente esa cuestión pasional y demás. ¿Por qué estoy diciendo todo este rollo? Pero le metían como morbo, ¿no? O sea, como ya intentando, o sea, o bueno, más bien no sé si le estoy agarrando el hilo, o sea, este tema de hacerlo humano, pero yo lo entiendo como hacerlo humano, pero hacerlo como muy vívido, por ejemplo. O sea, si va a ser como, así lo interpreto yo, si va a ser como una fiesta con música, con un cerdo en medio, con esto, si va a hacer las olimpiadas, yo qué sé, era, la justa deportiva. Exacto. O sea, era como muy vivido de disfrutarse en este plano un chingo. Sí. O sea, las orgías, por ejemplo, que esos vatos se aventaban. El bacanal. Yo no estuve, pero están documentadas. O hay muchos documentos al respecto en donde dices, cool. O sea, sabían divertirse esos vatos porque en ese momento disfrutaban. Pero ahí está el justo sentido de eso. La humanidad, en ese sentido, se asumía finita. Se asumía, esto es lo que hay, vatos. Esto es lo que hay en este momento. Vivámoslo, porque el día de mañana, quién sabe, nos veremos en el Hades, o nos veremos en el Olimpo. Bueno, en el Olimpo solamente van los dioses. En el Valhalla, en el Mictlán. Que fíjate, esa es otra, o sea, en las antiguas idiosincrasias, en las antiguas doctrinas, por ejemplo, el saberse finito, el saber que tu vida tenía una fecha de caducidad, que no sabías cuándo, pero lo hacía como aspiracional a llegar al Valhalla. O sea, llegar al Valhalla era el mayor logro que un vikingo en aquel momento pudiera tener, ¿no? Y te lo hacían como gratificante, por así decirlo. Después nos fueron metiendo miedo a la muerte, por ejemplo, el miedo a morir, el qué va a pasar, porque antes te planteaban cierta narrativa del qué hay después. Claro. Inclusive nos puedes acompañar aquí o hay algo, y después llegan otras idiosincrasias en donde, insisto, sin raspar muebles, te ponen hasta filtros de cosas negativas. O sea, hay ciertas religiones que tienen hasta 7 infiernos diferentes. Dices, espérate, güey, o sea, jalo.
Pero es justo esto, o sea, fuimos, no sé si por el ego, porque en un punto de vista muy personal, para mí las religiones, nada en contra de las religiones, por supuesto, porque son historias que sirven para homogenizar criterios y que nos funcione la vida en sociedad. Y darle sentido a Y exacto, darnos un sentido, porque, claro. porque justo es una herramienta de control, o sea, quizás se escucha muy, pues así lo veo yo, muy a secas, muy burda, muy, no sé, la definición, pero es una herramienta de control, es como la política también. La política es una herramienta de control para controlar sociedades, no de una manera negativa o peyorativa, pues, es para controlar algo. Uh-huh. Entonces, se fue deconstruyendo mucho esto, que por ejemplo, fíjate, que en orgánico entró el tema de los ciclos, que somos bien cíclicos durante todo el tiempo. Los procesos, así empezábamos, ¿no? Por los procesos que vamos pasando, ¿no? El de conocerse. Digo, yo tengo 35 años y estoy en un proceso de conocerme porque también quise conocerme chido. Antes conocí a un Diego que se fue, justo lo platicamos hace rato, que se fue construyendo de muchos lados que hoy en día no me identifico con ellos. Claro. No los apropio. Y como experiencia propia, también lo hablaba al principio, como experiencia propia fue hacer este viaje introspectivo y decir qué rollo, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque como todos traemos cosas en la cabeza, pero no todo el mundo las atendemos. Entonces dije, pues vamos viendo qué onda, ya basta de hacerse tonto. Empecé a atenderlo y dije, pues qué onda con mi ego. A ver, ¿cómo andamos con el ego, con la autoestima, con el amor propio? Entonces los empecé a buscar y me di cuenta de muchas cosas, insisto, no nada más propia, sino de un contexto general y hasta el por qué conmigo se me han interpretado como de esa manera. Claro. Y llegué como a muchas conclusiones que luego encontré ciertas respuestas que luego me empiezan a formular más preguntas e intentar darle respuesta a esas preguntas es lo interesante. Pero justo eso, o sea, yo sé que no podemos, hoy en día yo estoy 100% seguro, antes era como que no, sí, somos bien chingones. Hoy en día yo estoy 100% seguro que solos no podemos. Pero el ego no nos deja pedir ayuda. Fíjate que ahí está el punto importante y nodal de esto, que justamente nuestro yo se construye a través del otro. Uh-huh. Y sin el otro no tengo propiamente un yo. Los pequeños, los bebés necesitan de los cuidadores y intrapsíquicamente generan esta construcción de mi identidad, agarrando o tomando prestada la identidad de mamá, de papá o del cuidador o cuidadora en turno. Pero creo que todos estos elementos que estamos hablando dejan de lado una realidad, y es que la realidad no es una realidad, es las realidades. Ajá. Y esto es que justamente somos mutables. Uh-huh. Porque el Diego que existió hace una semana no es el Diego de ahorita, ni será el Diego de día de mañana. Y que justamente a veces es ahí donde nos trabamos, donde mi narrativa yo la pongo como si fuera la narrativa del mundo. Ajá. Y no me abro a pensar, a identificar, a escuchar la narrativa del otro, en donde diga, ¿cuál es uno de los primeros mandamientos en términos judeocristianos? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Dios. O sea, porque si empiezas a hablar de un olímpico, si empiezas a hablar de Thor, si empiezas a hablar de Quetzalcóatl y demás, no. En este club nada más vale este vato. Y no vamos a permitirnos otro, porque eso es blasfemia, eso es pecado, eso es otra cosa. ¿A qué nos va ese sentido? Tenemos narrativas, uh-huh, pero queremos que nuestra narrativa sea la que valga. Y que ese sentido, ahí es donde entra la cuestión de la egolatría. Porque yo nada más me cimiento y yo les voy a dar la palabra, muy evangelizador el rollo. Yo voy a darles la realidad del mundo. Discúlpame, mijo, pero yo también tengo la mía. Yo también tengo una. ¿Tú también tienes otra? Todos tenemos una. Ojo, no quiere decir que todos estemos delirando en una situación psicótica y que cada quien ande en su Oye, en como su trip, o sea. Me acordé de un meme que vi el otro día que está, o sea, es una imagen como de la conquista de los españoles, que estaba un español diciéndole a un indígena así de: si no fuera por nosotros, aún estarían adorando al sol. Y le dice el indígena: bro, mínimo el sol sí es real, güey. Exactamente. Es como, no digas mamada. ¿Tú lo ves? Yo lo veo. Ajá, es como, güey, mínimo el sol es real, y sigue siendo real. Exacto. Y esa es justamente la parte en donde entran los conflictos, en donde entra la fricción, en donde entran muchas cosas. Digo, al final de cuentas, Sigmund Freud en Malestar en la cultura lo dice: mientras seamos seres que vivamos en una cultura, en una sociedad en conjunto, vamos a estar incómodos. De hecho, por eso se llama el texto Malestar en la cultura,
Porque al final de cuentas sí somos seres gregarios, sí somos seres que necesitamos a fuerza el uno del otro. Uh-huh. Y que por eso pues tengo que aguantar las mafufadas del que tengo a un lado, porque pues el bisonte ahí está, yo no puedo cazarlo solo, hay que, oye amigo, pues tú da a la retaguardia. Pero luego nos creemos tan pinches individualistas que inclusive el vivir en sociedad hasta se nos torna incómodo. Hace poquito yo hacía un ejercicio de pensamiento. O sea, sí hacía este ejercicio y decía, a ver, porque por ejemplo yo en donde vivo es un edificio de departamentos donde las paredes son muy delgadas en los departamentos y escuchas muchas cosas. Muchas cosas. Muchas cosas. Pero muchas cosas. Y muy probablemente también de mi departamento hacia otros lados escuchen muchas cosas. A lo que voy con esto es, por ejemplo, está el grupo de la privada de departamentos de edificios donde yo vivo, pues es una privadita, varios edificios, y está el grupo de WhatsApp de los vecinos, como en muchos lugares, pues echar chismecito y quejarse del vecino y de los perros que tiran la basura. Y la cuota de la basura. Ajá. Entonces, hace poco traían un tema de que no, que si la música del 3F y que si la música del G, y que no, o sea, ¿sabes o sea, que ves el grupo y dices, verga señora, ni le voy a contestar. Pero una ocasión traían un tema muy específico con los tambos de basura, de que cada edificio tenga el suyo y que por qué tú vas a usar el mío, que ustedes pónganse, y se empezaron a echar. Y yo decía, verga, es que esto es vivir en sociedad. Así es. O sea, quien no quiera ser molestado, incomodado con la música, con el ladrido del perro, con el graznido del pato, con lo que sea, que afortunadamente no me han dicho nada del pato, pues váyase al puto cerro a vivir en una cueva como ermitaños. Vivir en sociedad se trata de compartir muchas cosas, que querramos tener privacidad, intimidad, que queramos encerrarnos en un cuartito y no escuchar a nadie, eso ya es otro tema. Pero vivimos en sociedad y luego nos creemos tan individualistas, uno, que pensamos que podemos solos, dos, que pensamos que nadie tiene el derecho a incomodarnos cuando pues partimos de definiciones bien raras. Lo que para ti es incómodo, quizá para mí no, güey. Y esa es tu realidad, ya esta es la mía, brother. Y habrá gente que tenga un poquito más de empatía, de conciencia, que diga, pues no, le voy a subir al reggaetón tan cabrón a las 2 de la mañana. Y habrá gente que diga, me la estoy pasando poca madre, voy a disfrutar mi momento y voy a perrear hasta el subsuelo, aunque sean las 2 de la mañana. Entonces son realidades bien distintas, bien complejas. Yo no estoy diciendo que tienen que aguantarlo. Semáforo, exacto, que se tenga que aguantar, ni mucho menos, porque justo también el vivir en sociedad se trata de respetar reglas, límites de los demás. O sea, ahí se empieza a poner un poquito complicado. Pero el creernos individualistas, el pensar que podemos solos, eso es un ego hasta acá arriba. Yo lo veo así. Totalmente. Pero estás bien equivocado. Ahora, dándole como esta antítesis al ego, a veces es como cuando te dicen, es que estas son las paradojas que a mí me fascinan. El ego te puede perjudicar tantísimo, o sea, este tipo de, no sé, emociones, sentimientos, ideas, que me queda claro que no es lo mismo una emoción, un sentimiento, una idea, pero todo lo que generan el ego, la soberbia, el orgullo, tanto para bien o para mal, normalmente se le da esa connotación negativa. Pero también digamos, o sea, este ejemplo muy burdo de que, te dieron en el ego, ¿verdad, güey? Y el ego también nace y te ayuda quizá de una manera sana, ojo, sabiéndolo utilizar de una manera sana. Como que, ay cabrón, me dijeron que no podía hacer un pastel de 3 leches. A ver, vamos viendo. O sea, no sé si sea una como manera correcta de interpretar el ego de una manera positiva, por así decirlo. Pero nuevamente, no es la información que llega, no es lo que tienes. Es lo que haces con lo que tienes. Es lo que haces con la información que tienes disponible y las herramientas disponibles en su momento. No es el ego, es... ¿Qué vas a hacer con ese ego que traes allá adentro, con todo lo que estás sintiendo? Al menos esa síntesis le daba yo, ¿no? No, y claro, de hecho, si lo vemos en términos estrictos, todo es una herramienta. Y que como una herramienta, como la utilices, es lo que va a definir si es una arma o justamente es algo que te puede beneficiar. Un ejemplo muy claro, que inmediatamente ahí va la gente que dice, existen las emociones negativas. Ojo, lo puntualizo y lo remarco y lo recalco. No existen emociones negativas. Existen emociones placenteras. Esto está súper interesante. ¿Cómo que no existen emociones negativas? No. Pero si existen placenteras, tienen que existir las negativas. ¿Cómo sabes cuál es la placentera y cuál es la negativa? Ojo. A ver. Ahí estamos asociando negativo y positivo con placentero y desplacentero. Una emoción, cierto, cualesquiera que sea, es funcional. La tristeza es funcional. Sí. Totalmente. Te hace meditar, te hace reflexionar, te hace retrotraerte un poco para que no estés expuesto mientras estás vulnerable ante una circunstancia. La culpa es funcional, claro que lo es,
porque nos hace sentir precisamente una consecuencia ante haber dañado a alguien. Híjole, me siento culpable por haberle dicho esto, creo que no era el momento. Hay gente que no tiene culpa y se llaman psicópatas. Gente que asesina y no siente culpa. Sí, maté a alguien. ¿Cuál es la bronca? La culpa es funcional, es socializador, pero como en todo, aquí lo importante son las dosis. Aquí lo importante es cómo utilizas la culpa, Sí, cómo utilizas la tristeza. No es el veneno, sino la dosis lo que te mata. Completamente. Y bajo ese sentido, lo mismo ocurre en esta premisa con el ego. Al final de cuentas, ¿qué tanto estás haciéndote cargo de tu yo sin que estés pisando a alguien, pero tampoco sin que te sientas pisoteado? En un sentido de equilibrio, en donde tú puedas ser funcional, en donde tú puedas lidiar con otras personas, trabajar, relacionarte con otros, sin que precisamente tú te sientas menos o más. Es algo cabrón, porque al final de cuentas somos una especie que tendemos a la idolatría, que tendemos a los excesos. O sea, pero es que también está bien cabrón andar navegando intentando medir a todo mundo para que no se sientan mal. No. O sea, porque, o sea, no es, o sea, hay gente que dice, es que tú te crees bien chingón. A ver, yo, no que sea mi caso, pero si fuera el caso, yo analizaría este tema de decir, ¿es mi complejo de superioridad o es tu complejo de inferioridad? Ojo, totalmente de acuerdo. Y de hecho estamos en una época, me encanta esta época porque, híjole, nos sentimos rockstars todos. Y al mismo tiempo, mi complejo es que yo observe al otro más que yo o menos que yo. Y es en ese sentido porque ahorita tenemos los reflectores, cámaras y demás. Y de repente alguien que brilla, alguien que destaca y demás, es una amenaza para el que no lo hace. De hecho, ese se conoce como el síndrome de Procusto, que justamente es la parte de me hace sentir incómodo el éxito de alguien o que alguien sobresalga. Pero es justamente derivado a la inseguridad que yo tengo, que yo presento al respecto de mi ser y que no me estoy haciendo cargo de mí. Entonces, bajo esa premisa es que, ¿qué hago con mi yo? ¿Qué hago con mi ego? Porque definitivamente, exacto, no voy a andar así pisando de manera cuidadosa, sino porque créanme, vamos a estar dañando a personas sin que nosotros nos demos cuenta, y no por eso es que tenga que quedarme con lo que el otro me dijo y demás. No, claro, se me puede resbalar, habrá otras cosas que no se me resbalen, voy a psicoterapia, pero el punto aquí nodal es ¿qué hago con eso que soy yo? Que para llegar a esa respuesta, porque mira, por ejemplo, muchas veces pensamos o recurrimos o inclusive podemos pedir ayuda pensando que esa ayuda nos la va a resolver. Me explico, muchas veces tenemos cierto conflicto, podemos acudir a terapia, psicoterapia o la terapia que ustedes elijan, pensando que la terapia no lo va a resolver. Exactamente. Y Les no. tengo noticia, no es cierto. No, la terapia, no. O sea, la terapia, o sea, no es tomarte una pastilla y ¡ay, se me quitaba el dolor de cabeza! Mira, justamente hoy tuve una paciente en la mañana. Me encanta cuando veo los resultados. Aproximadamente un trabajo de 1 año y medio, y que ya está próxima a dársele de alta. Y es el punto de, me cae que la gente debería de saber que es chingón venir a psicoterapia. Está bien rico. Y me encantó la manera en que lo dijo, porque yo también he ido a psicoterapia. O sea, de hecho, desconfíen de un psicoterapeuta que no vaya a psicoterapia, o cualquier persona que oferte un servicio en esa índole. Y ese es el punto, o sea, ¿por qué es chingón? Porque te das cuenta de muchas cosas, te observas, te perdonas, te reconoces, te observas sin prejuicios, te observas como eres, aparte, quién eres en realidad. creo yo que es este ejercicio de verbalizar las ideas, y al verbalizar las ideas las materializas y ya no puedes hacerte para ningún lado porque ya se materializaron. Muchas veces, yo así lo veo, traes mucho ruido en la cabeza, traes muchas ideas, pero el no vaya, es que es bien, o sea, aterrizar. Muy, muy sencillo porque traes, digamos, la cabeza llena, mientras no la saques, no va a haber espacio para que llegue otra información y sepas qué hacer con eso. Así lo veo yo. No, y de hecho hay un ejercicio que me encantó, como lo dijo en ese tiempo una maestra en la unidad académica de psicología, Emma Perla, le mando saludos, y ella mencionaba, nos ponía el ejemplo del Dr. House. En aquel entonces pues era como la bomba, y es que es una persona tan inteligente, y ella nos hacía la reflexión, ¿por qué creen que Dr. House, siendo tan inteligente, tenía su equipo y platicaban al respecto de esto?
del caso en cuestión, del episodio en turno. Y era ese ejercicio de reflexionar al respecto de que la conversación hacía que el momento de que uno, y nos sucede, cuando uno no está diciendo, ay, se escuchaba mejor en mi cabeza que ahorita que lo estoy diciendo, de, oh, me acabo de dar cuenta de esto otro. Porque muchas de las veces, desmitificando la psicoterapia, no tenemos palabras mágicas, no es así de, échale ganas, y haz esto y esto otro, pum, gracias. No. Trabajamos con lo que nos presenta el paciente, y lo que nos presenta el paciente, me encanta la chulada de esto, es la narrativa que él tiene de su vida. Somos precisamente correctores de estilo de la narrativa del otro, pero no nosotros hacemos la corrección. Güey, qué bonita analogía. Somos los correctores de estilo de la narrativa del paciente. Qué chingón. Porque le decimos, oye, ¿te fijaste que esta palabra está así? ¿O le diste este sentido a esta palabra, a esta situación, a este momento, a esta dinámica, a esta circunstancia? Y ahí, pum, cambiamos la perspectiva en cómo esto se observa desde otro punto. Porque lo que tú viviste de pequeño ahorita lo estás viendo de grande y lo estás leyendo, porque de verdad somos esa narrativa y nos la vamos platicando en automático, que sin darnos cuenta hasta que alguien otro nos dice, oye, ¿te fijaste que está esta palabra y en realidad lo que pasó se refería a esto otro? ¿En serio, no? Oye, y lo que muchas veces necesitamos ni siquiera es como este consejo o esta palabra. Lo único que necesitamos muchas veces es perspectiva. Y yo también siempre lo he dicho, sin distancia no hay perspectiva. Porque, y no tengo ningún problema con decirlo, por ejemplo, hoy justamente fue mi primer día que regresé a terapia. Y me había tardado un ratito por ciertas cosas que yo traigo en la cabeza, porque el ego inclusive no me dejaba. O sea, siendo honesto conmigo mismo, claro, yo de repente decía, no hay pedo, si aguanto, todavía yo puedo. puedo. No hay pedo. Y mi ego claro, me decía, dale. Cuando me di cuenta que lo estaba enfocando quizá mal, ¿no? Y llegó un punto en el que dije, no puedo, necesito pedir ayuda porque solo no voy a poder. Y bien interesante porque hoy fue mi primer día que regresé a terapia y en los 45 50 minutos que dura la sesión, el estar platicando, el estar haciendo este análisis, porque aparte, y digo, les comparto, tampoco no tengo ningún problema al decirte, yo te escribí para pedirte una recomendación de un psicólogo, de un terapeuta. Dentro de las recomendaciones que me hiciste, porque yo ya había perdido ese número, estaba el número de mi terapeuta con el que yo iba antes. Okay. Y dije, esta no puede ser más que una señal que tengo que... En fin, entonces agendé con él, me recibió bastante bien, estuvimos platicando, le hice como ese resumen de donde nos habíamos quedado antes. Y me encanta, ¿no? Porque es justo este espacio seguro en donde nadie te va a estar juzgando, muy por el contrario, en donde puedes permitirte ser tú, en donde puedes permitirte, pues vaya, como tú te sientas cómodo y lo que quieras compartir. Entonces, pues como siempre me escuchó con mucha atención, estuvimos conversando un poco y me dijo algo que dije, oye, sí es cierto, yo no lo había visto quizá desde ese punto de vista. Alguien me dio nada más un comentario, una opinión y dije, mira, sí es cierto. O sea, empieza como a funcionar. Ojo, no quiero decir que ya estoy curado, no, ni mucho menos, pero es como que, ok, es de cierto. Y a mí me funciona porque en ese momento me cayó un veintecito que dije, ok, ya lo vi quizá desde otra perspectiva y tienes razón, y es trabajar en consecuencia. No nada más es decir, sí es cierto, ya haces, no, ¿qué sigue? O sea, ¿ya lo viste? ¿Qué sigue? De hecho es lo que yo les digo a mis pacientes. Ahorita estos 40, 50 minutos es para que lo que hayamos platicado, lo que tú hayas captado, lo que tú hayas recibido, lo pongas en práctica. Uh-huh. De hecho, creo que uno de los aspectos más a los que tendemos mucho en la actualidad es a la ansiedad. Y la ansiedad es ese elemento de estar pensando y sobrepensando y no actuar. Decía, creo que, no sé si era Freud o alguien, tú sabrás quizá perfecto eso, que la ansiedad es un exceso de futuro. De hecho, no sé quién lo dijo, pero sí también lo ubico. Por ahí va esa frase, y es que es real, porque es un exceso porque mientras la melancolía y la nostalgia es del pasado. Exacto, era un exceso de pasado y la ansiedad depresión y el estrés era un exceso de futuro. Así es, ¿cierto? Porque tenemos tantos estándares, porque justo este tema del ego
habla de que tú tienes que ser la versión más chingona que eres, tienes que hacerlo todo perfecto, todo bien, planificado, tienes mucha Pero competencia esas con también otras son personas. programaciones, ¿no crees? No, completamente. O sea, porque si nos programan a... Pum, 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 pum. tú velo, al menos, por ejemplo, en la generación que nosotros somos de padres de generación X, nosotros somos una millennials como tal, esa parte de estudiar, tienes que tener muchas herramientas Sí. para que tu trabajo, bueno, para que tu vida profesional te dé de comer y todo eso. Ojo, no les estoy echando para nada, son muy buenas herramientas las que nos brindaron, pero también eso, junto con el medio tan competitivo que estamos ahorita, en donde si hacemos nosotros algo, seguramente ahí hay un chino que Que ya de lo 10 sabe años hacer 70 veces mejor que tú. y lo hace más rápido. Entonces, esa presión, al final de cuentas, nos hace constantemente ser tiránicos con nosotros mismos, en donde ni siquiera nos disculpamos, nos aceptamos, somos atentos y somos cuidadosos con nosotros. Eso, ojo, eso es por las personas que de alguna manera vamos por el lado de la neurosis, por el lado de la ansiedad, etcétera. Porque hay otros que realmente, la vida pachangona y todo, no critico, qué fregón, pero también es qué responsabilidad estás ejecutando de tu vida sin que, ojo, tampoco estar cuidando a las personas que vaya a dañar todo el tiempo, pero tampoco seas un ojete. Como dicen, la vida... está cabrona, pero también es más cabrón en andar jodiendo. La vida nos jode a todos, pero no por eso vamos a joder a los demás. Sí. Exacto. Y bajo esta premisa es justamente, yo cómo me estoy haciendo cargo de mí. Yo cómo me estoy, de alguna manera, cuidando. Y esa es la parte de darme sentido a mi vida, a mí mismo. Ya no en un tanto aspecto existencial, sino un sentido de, pues, ¿cómo ando? No, la neta, no me siento bien. Siento que me falta algo. Pero es lo que más cuesta, ¿eh? Ah, claro. Bueno, a título propio... No, claro. O sea, el atenderte es bien complicado porque... o sea, no sé a qué se deba, no sé. Y ojo, yo... Y siempre lo he dicho, todas las mamadas que digo es porque... Digamos, a priori yo he pasado por algo así. Yo no voy a hablar de lo que yo no conozco. Pero justo, o sea, el decir... Necesito ayuda. El hacer ese... ejercicio introspectivo de ver qué es lo que está mal, o sea, más allá de ir a terapia, que yo considero que es lo básico, acudir a terapia, el aceptar ciertas cosas, no el entender, porque al menos yo ya entendí que no tengo que entender, que tengo que partir por aceptar. Después, si lo entiendo, qué bueno, y si no, mira, pues X, no me voy a quedar ahí. Pero paradójicamente somos más pinches tercos que la chingada. Y nos quedamos ahí y ya estamos. Digo, paradójicamente la mejor manera que tenemos de aprender bien una lección es cagándola. Ah, no, totalmente. Es cometiendo errores. Somos empíricos completamente. Y de hecho, una premisa que me parece importante que se trabaje y todo eso, es la que les platico que utilizan en Alcohólicos Anónimos. Okay. Y que es muy interesante, que es de un autor romano, no lo recuerdo ahorita, pero lo rescatan mucho los de Alcohólicos Anónimos, seguramente en el público sabrán quién es, pero es de Dios, dame la entereza para, dame el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar, dame la entereza para aceptar las cosas que no puedo cambiar, y dame la sabiduría para distinguir una cosa de la otra. Porque aquí lo pesado es que yo quiera cambiar algo que no pueda cambiar. Y también lo pesado es que lo que pueda cambiar vea como algo inamovible, como que algo que no se puede. Pero es que entonces partimos de querer cambiar las cosas. Yo creo que ahí está el error. Pero es que hay cosas que sí se pueden cambiar, que tienen que ver con mis decisiones, que pueden ver con mis formas de conducirme. A lo mejor... entonces el que tienes que cambiar eres tú, no las cosas. Totalmente. Esa es la parte con donde yo me responsabilizo de mis decisiones y actúo con base a eso. Lo que no puedo cambiar es que el balón rebote. Lo que no puedo cambiar es que una persona haya dicho tal cosa, sino mi relación con lo que la otra persona me dijo. Porque puedo darle una golpiza o lo que tú quieras. O sea, porque es como este tema de si alguien te insulta, la pregunta no es ¿por qué me insultó? La pregunta es ¿por qué me sentí insultado? Exactamente, porque hay precisamente situaciones y circunstancias que no voy a poder cambiar. Y a veces esta narrativa de que alguien me insultó, alguien me hizo, alguien esto, es inmediatamente la parte de ¿tú qué estás haciendo con eso? Pero es que él me dijo, sí,
Pero ¿qué estás haciendo tú? con eso que te dijo? ¿Por qué lo sigues agarrando? ¿Por qué no lo sueltas? ¿Qué tocó? ¿Qué fibras? Y es ahí donde Ego. nos sumergimos justamente. Porque no todo tiene que ver con nosotros. Y me encanta una frase que le digo mucho a mis pacientes y es: la vida no te la tomes tan en serio, porque vivos no vamos a salir de ella. No, es este tema de, mira, si te están pasando cosas buenas, disfrútalas. Ah, totalmente. Porque no van a durar para siempre. Y si te están pasando cosas malas, no te preocupes porque tampoco van a durar para siempre. Hay un cuento fenomenal de Jorge Bucay que habla justamente de eso. ¿El del pato? No, el del Anillo del Rey se llama. Sí. El Anillo del Rey, y justamente, léanlo, es imperdible. De hecho, yo lo tengo, paréntesis, yo lo tengo por aquí en los episodios más para abajo. Es que, no sé si te había contado, te tocó, hubo una temporada en el podcast en las que yo me ponía a leer cuentos. Oh. Todos los martes y todos los jueves leía un cuento. Y justo también está el de Jorge Bucay, el Anillo del Rey. Por ahí están, no sé, ha de ser como los episodios 50 y tantos. Y está súper interesante, aparte es esta hermosa voz leyéndoles un cuento. Okay. Pues esa dinámica justamente es la que hay que vivir. Las cosas pasan. Y justamente platicando con otra paciente en otro momento, se hablaba de eso, o sea, de qué es la cura, o sea, cómo es que uno en psicoterapia se puede referir a una cura. Hay muchísimos teóricos al respecto de, pero aquí lo más importante es entender justamente pasar ya a otra cosa. No estar en esa dinámica cíclica, dándole vueltas a lo mismo, actuando de la misma manera. Decía Albert Einstein, es de locos pensar que haciendo lo mismo se va a tener unos resultados diferentes. Hay que hacer algo diferente para encontrar resultados diferentes. Aparte, si mal no recuerdo, palabras más, palabras menos, como tal es la definición de locura. Completamente. Si ustedes buscan locura en el diccionario como definición, es algo así como estar haciendo las mismas cosas esperando un resultado diferente. Eso es estar loco, porque no va a suceder. No. Y si tú esperas algo que pues a priori no, o sea, justo el caer en estos bucles o en estos círculos viciosos o inclusive en estos círculos, no virtuosos, porque pues, se supone que por eso estás atrapado ahí. Exactamente. Es porque uno está haciendo las mismas cosas. Y aparte, me encanta porque te digo, somos muy racionales y luego le metemos filtros de todo y decimos, no, sí, ya aprendí. Y nos creemos tan chingones que pensamos que aprendimos la lección. Pero no sé también si son programaciones, si lo traemos en el gen, en el microbioma, lo que sea, porque somos... tendemos a repetir patrones. Somos seres de hábitos y a veces nos enamoramos tanto del síntoma que nuestra existencia está definida a partir de él. Si yo ya no me quejo de lo que traigo, entonces ¿quién soy yo? Si yo ya no estoy adentrado en esa dinámica, por ejemplo, un hipocondriaco, oye, pues si yo me defino a partir de la hipocondria, entonces si no soy eso, entonces ¿quién soy yo? Eso es hasta un rollo a veces muy existencial. Ajá. Porque es eso, o sea, la narrativa me maneja que, por ejemplo, yo soy la oveja negra de mi familia. Ajá. Entonces, así soy. En esa corrección de estilo que hace el mismo paciente, es la parte de, ¿y si no eres la oveja negra, quién serías? La madre, pues sí es cierto, ¿quién sería? Ah, porque mira, tú no nada más eres esto otro, te gusta esto, quisieras hacer esto otro y demás, y construyes. Un ejemplo que también es muy dado y lo platicaba en Televisa en una cápsula, en una colaboración, es la parte de que la madre mexicana se asume como madre y su existencia radica al respecto de eso. Y aún con sus hijos de 40, 50 años, quiere ser una madre tan presente allí. No es de gratis. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es lo que le da existencia, es lo que le da sentido. Exacto, lo que le da sentido. Y fíjate, hace poco, digo, sin raspar muebles y más bien sin decir nombres para decir muebles. Yo tengo unas muy buenas amigas, de mis mejores amigas ever. Y pues ellas tienen a su mamá. Su mamá es una señora, un amor de persona. Es una señora muy dedicada a su familia, a su esposo, a sus hijos, a atenderlos. Infelizmente el papá de ellas, el esposo de esta señora, está pasando por una situación de salud compleja, y en una ocasión platicando con ella me compartía, o sea, porque yo le preguntaba, pues a lo mejor una curiosidad muy genuina, qué iba a suceder cuando su esposo falleciera.
porque inclusive sus hijos y sus hijas pues ya están grandes, pues son como un poquito de la edad y pues se van a ir, ¿no? Y ella me decía un tanto, ni siquiera preocupada y angustiada, yo la notaba un poco más nostálgica, porque pues si se le iba el marido y si se le iban las hijas, pues ¿qué iba a hacer la señora? O sea, indistintamente si le iba a dejar una buena pensión o no, yo creo que esa no era su preocupación, No. de qué va a vivir, porque toda la vida esa señora, no que no supiera hacer nada, porque sabe hacer cosas maravillosas, pero se dedicó a su casa, a su familia, a atender a sus hijos, en esta doctrina, si tú quieres, de estar por y para la familia. Entonces ella me compartía, insisto, de una manera como muy nostálgica, el diciendo, ay, pues no sé qué va a pasar, pero esto y no, hombre. Entonces, sí se me hace muy curioso cómo luego o sea, no sé cómo es el término, nos ensimismamos tanto en no sé si es una burbuja, una zona de confort, o de plano una vocación y una devoción por hacerlo, pero es como decir, oye, Omir, y el día de mañana eso puede cambiar. Exactamente. Eso puede mudar, inclusive hasta nosotros mismos, partiendo también de algo que decías hace rato, pensamos que las opiniones y los pensamientos son a perpetuidad, que los sentimientos son a perpetuidad, es que hoy te amo, pues mañana quizá no, y cambié de opinión, hoy pensaba esto y pues cambié de opinión y ahora es otra cosa. Porque ya no soy el mismo. Ajá, pero no sé si muchas veces no contemplamos esto y quizá hasta no tendríamos por qué hacerlo para no estresarnos, pero sí se me hizo como un peculiar caso, no un caso de estudio, pero un peculiar caso que se repite muchísimo. Totalmente. En estas personas que están aquí, pero eso puede cambiar de la noche a la mañana. Esa es la parte en donde a veces nos engañamos y es algo muy común. De nuevo es lunes. De nuevo estoy comiendo esta hamburguesa. De nuevo estoy llegando a este lugar. Discúlpame, pero eso es una ilusión. Siempre es una primera vez. El hecho de que tengamos memorizada alguna serie de experiencias al respecto de, no genera justamente que sea ese constante hábito. O sea, no estamos viviendo las mismas experiencias. Esta es la primera vez que yo te estoy viendo, es la primera vez que vemos esto. ¿Por qué? Porque tan solo nuestras células son distintas. Sí. El sonido está viajando de manera distinta. Creo que a veces es la parte ilusoria, que sí tiene que ver con el ego en este sentido, de que estamos viviendo las mismas experiencias. Por eso el tedio a veces es algo absurdo. La monotonía del sinsentido, ¿no? Es como que... Pues es el mismo día. Mi rey, no es lo mismo nunca. Pero fíjate las programas, inclusive creo que esto ya lo habíamos comentado, no me acuerdo si la última vez que estuvimos por aquí, tanto en el set o acá afuera echando el chismecito. A mí me pasó algo muy similar cuando yo cambié muy drásticamente, casi de la noche a la mañana, de un estilo de vida en el que yo llevaba. Ah, claro. Estaba teniendo una dinámica laboral que evidentemente eso desdoblaba con todo mi estilo de vida posterior. Mis tiempos, hasta la hora en que te levantas, los días en cómo los tomas, hasta la cantidad de café que tomas entre un día y el otro, etc. Entonces de repente yo cambio de trabajo, cambia muchísimo esta dinámica y a mí me costó muchísimo como que agarrarle otra vez el ritmito porque yo me sentía, no sé si alguno de ustedes, no sé si tú lo has sentido, un jet lag como tal. Ah, no, claro, sí. Es un, ay cabrón, o sea, aguántame poquito, o sea, me costó muchísimo porque para mí todos los días eran domingo. Porque tienes como conceptualizado e idealizado. Es más, para mí los días tenían hasta ciertos colores, ¿sabes? Decías lunes. Sí. Hasta sabores. Exacto. Sí. Entonces, los domingos tenían un color, un sabor y una sinergia muy particular. Entonces, cambia toda esta dinámica y para mí todos los días eran domingo. Porque cambió toda mi dinámica laboral, hasta mis hábitos de alimentar, todo. Entonces fue un proceso de adaptación bastante interesante, medio complejo, pero muy interesante. Pero si yo lo veía después en retrospectiva y decía, güey, qué miedo con el tipo de programaciones que tenemos tan arraigadas, que si puede cambiar de un día a otro, ese proceso de adaptación, porque también es o te adaptas o pereces, mi chingón. Pues adaptación pues ya le pasó a un chingo de especies que no se adaptaron a los cambios que el status quo les demandaba. Entonces fue el ir, y a la fecha, honestamente a la fecha es el ir construyendo ciertos mecanismos para que las cosas funcionen. De lo que sea, de este estudio, de esta pantalla verde. Bueno, ustedes no la están viendo verde, ustedes están viendo aquí bien chido, pero yo lo veo verde. Cositas de esas que me costó, y por ejemplo planteando el ejemplo de esta tan preciosa señora que me compartía su angustia, por así decirlo,
vaya, no que me haya sentido identificado, porque yo no sé lo que es estar en esa situación y probablemente nunca lo voy a saber porque esa es su situación, es de ella. Pero sí la cuestión del cambio. Ajá. A veces nos falta justo, y siento que nos falta justo esta empatía. Hace 2 años nosotros, por ejemplo, hicimos un proyecto aquí en el podcast que se llamó Proyecto 2021, el cual consistía en hablar 20 minutos con 21 personas distintas haciéndoles la misma pregunta a todos. La síntesis, por así decirlo, de ese, o vaya, una de las síntesis más marcadas, por así decirlo, es que tuvo ese pequeño experimento que hicimos, porque nosotros les preguntábamos, si hubiera algo mal con nosotros, ¿qué es lo que está mal? Y entrevistamos desde, no sé, empresarios, influencers, hasta un limpiaparabrisas, a músicos, para encontrar puntos de vista distintos y a ver si tenían un punto de encuentro. Y el punto de encuentro, o el común denominador que tenían el 99% de esas opiniones, era la falta de empatía. Que nos falta un putazo de empatía ante muchas situaciones. Y ojo, o sea, la perspectiva era igual desde el limpiaparabrisas hasta el empresario, el influencer, el músico, en sus distintos contextos de vida diaria. El punto de encuentro fue la falta de empatía, o la empatía. El tema de la empatía. El tema fue la empatía. Entonces, muchas veces el no sabernos solos, el sentirnos acompañados, o sea, este sentido de pertenencia que intrínsecamente todos los llevamos, el querer pertenecer a algo, nos hace crecer en ese sentido. O sea, el yo estar escuchando a la señora y no nada más sobarle la cabeza y ponerle el hombro, sino decirle, caray, o sea, yo no le voy a dar una solución, pero estoy escuchando. pero te estoy escuchando, compártemelo, y quizá yo también te puedo compartir lo mío, quizá como yo le hice, no lo sé, y si te ayuda, qué bueno, y si no, pues mira, puño, y aquí estamos, mano, que sea para platicar. Pero al hacer empatía, conectas. Y el conectar, o sea, algo que no miente, y a mí me queda clarísimo, lo que no miente es la energía. Lo que no miente, o sea, hay gente que dice, no, la mirada no miente, cállate el hocico, hay detectores de mentira que los puedes burlar fácilmente y te miden los ojos. Entonces la mirada sí miente. Y la mirada conecta. También, o sea, es como esta puerta de entrada hacia muchas cosas, pero la energía no miente. Y hay energía que, o sea, es este pedo de it works even if you don't believe in it. Funciona aunque no creas en ello, funciona aunque no sepas cómo funciona. Pero hay ciertas cosas que no mienten, y cuando estás como conectando, ahora sí que vibrando en las mismas sintonías, eso hasta físicamente se siente bien. O sea, tú sabes que estás como que, ok, a gusto, y a veces lo único que necesitas es verbalizarlo, sacarlo para, ok, gracias, puño, y continúo con mi vida. Pero nuevamente, solos no podemos. No. Necesitamos, a ver, no quieres ver a nadie en la perra vida. Carnal, el refri con el que enfrías tus chelas lo hizo alguien. Tú no lo hiciste. La mamón. luz que utilizas, la ropa que usas. Pero nuevamente, no se trata de ser un libro abierto por la vida y andar por la vida como un libro abierto. Pero el pedir ayuda también es tan bonito, porque también el ayudar es muy bonito. Pero nos cuesta un chingo. Creo que tiene que ver, de alguna manera, mi papá es químico farmacobiólogo. Bueno, ingeniero químico. Me diría que como que químico ahorita sí tu papá ¿qué? Aventándole el café a la tele. Es ingeniero químico y también químico teórico. Y una vez me hizo una analogía muy interesante y muy bonita al respecto. Dice, yo veo las moléculas, átomos y demás, de diferentes elementos. Hay unos elementos que inexplicablemente no se sabe, entran en química y hacen reacción. Hay otros que no, que simplemente no. Entonces, justamente desde ese sentido, también hay personas en la vida que llegan, despliegan algo, o sea, generan una chispa, un algo, lo que, y no solamente lo refiero al tema de pareja ni de amigos, en general. Sí. Hay personas así, y hay personas por las cuales vas a ir por la vida, hola, existes, etcétera. Pero siempre va a haber. Hola, existes, adiós. Hola, tú también existes, adiós. Y ese es el detalle. Entender que justamente como seres humanos somos tendientes a eso. Somos tendientes a generar empatía. Nuestro cerebro está diseñado justamente a ver una cara o una mueca de tristeza, inmediatamente empatizamos. Ojo, ya lo que hagamos con esa empatía es otro rollo. La cara de sorpresa, la cara de alegría, la cara de enojo. Alguien de pocos amigos, me alejo. Al final de cuentas, estamos diseñados para tratar de entender al otro. Pero justamente
época actual nos hace pensar que yo soy el que valgo más que el otro. ¿Y por qué digo época actual? Porque estamos en la época de la personalización, de la psicologización de las cosas, en donde una bebida de una marca fuerte es de, te preparamos la bebida a tu gusto y si no la tiramos y te la volvemos a preparar. En donde se habla de que un diseño especialmente para ti. Somos una época en donde todo, en términos al menos de consumo y demás, nos establece, todo tiene que ser a tu medida. Discúlpame, pero nada está a nuestra medida. El mundo es el mundo. Y si bien qué bueno que se acepte esta parte de personalizar ciertas cuestiones y todo, eso no implica que las cosas tengan que ser a nuestra manera. Ojo, tampoco vamos a tolerar cuestiones que nos violenten y demás. Lo queremos hacer, inclusive hasta forzar a hacerlo a nuestra manera. Totalmente. Porque, por ejemplo, hablando hace ratito de ideas, de ciencia, de este tipo de cosas, hoy se sabe, tiene un nombre científico que es de esos de los Strublick-Luktiketocus, pero el nombre mundano se llama el genglotón. Entonces, hasta donde sé, y lo mucho que me he documentado, se logró como mapear el genglotón y se sabe que, por ejemplo, en aquellas épocas de los nómadas que andábamos por el mundo buscando qué comer, cuando encontrábamos algo dulce que era colmenas con abejas o un árbol de higos o un árbol de frutas que muy pocas veces en la vida se lo encontraban, era de, atáscate, mano. Aquí no lo vas a volver a encontrar. Aquí no lo vas a volver no sé cuándo. Y aparte era algo dulce, algo que normalmente no tenían allá afuera. Entonces era como que... y era, quiero más. Y con los milenios se fue desarrollando, se fue arraigando tanto que cuando probamos poquita azúcar es como... quiero más. Se pueden explicar muchísimas adicciones, inclusive con ese tipo de premisas, de teorías. Hagan lo que quieran con esa información. A mí me hace sentido. Digo, mira, ok, si es un dato científico, es un dato estudiado, que se logra explicar de esta manera... Si tenemos la razón o no, nos hace sentido para explicar algo. Pero ojo, se logró identificar el genglotón, que tiene que ver con estímulos que provoca el azúcar, y el azúcar, si nos vamos más para adentro, la descomponemos en moléculas, en componentes químicos, etcétera, en su ingrediente activo, yo qué sé. Decimos, mira, ok, no nada más voy a tener azúcar de caña procesada de no sé qué, sino ahora voy a hacer, una Splenda, que no es azúcar, que es un endulzante artificial, porque ya sabemos qué botones picar para que nos sintamos bien. Claro. Entonces empezamos a querer hacer cafés a la medida, empezamos a hacer camas a la medida, colchones a la medida, cámara, todo a la medida, porque lo queremos personalizar o personificar, no lo sé, e intentamos hacerlo a la medida, pero pues nos regresamos más para atrás, es como, brother, neta, necesitas tener 7 carros en tu cochera. Exacto. Sí, es que unos para lunes, otro para el domingo. O sea, chingón que tienes las posibilidades de cambiar de reloj todos los días encima de carro, güey. Cool. Pero nos regresamos a León. El León no tenía una cebra para cada día de la semana. O una melena para cada día de la semana. Sí, porque el León no se construye partiendo de un personaje, ¿sabes? El León es un león, tiene un instinto, le va a dar hambre, va a buscar la manera de saciar esa hambre y de los suyos. Se chingó. Si hay, qué bueno lo buscamos, y si no hay, también lo seguimos buscando. Encontramos un... no sé si es una manada de bisontes. Pues sí. Un pinche bonche de bisontes. No van a cazar colectivamente para almacenar. Eso lo hacíamos nosotros. Cazar colectivamente. A ver, muchos animales que son depredadores también cazan en equipo. También se coordinan. También tienen esa colaboración porque no se saben solos. Son muy pocos los que cazan solos, e inclusive cuando lo hacen solos no se sienten solos porque pues... No sé, a lo mejor un leopardo sí caza solo, pero el leopardo no se sabe solo y va y alimenta a sus hijos. Exactamente. Ni siquiera los animales son así de individualistas. Un potrillo nace, a los 2 minutos se tiene que levantar porque si no, mi chingón, ahí te quedas y viene un tigre y te come. Vámonos. Entonces es como que, vámonos. Acá nos cuidan 3, 4, 5, 40 años. Entonces estamos en una zona de confort. Sí nos diferenciamos, creo yo, y ya por ir cerrando un poquito porque... les digo que aquí las pláticas se convierten pero bien buenas, pero justo, o sea, creo que lo que nos ha diferenciado no ha sido nuestra capacidad de razonar, y ojo, esta es una opinión sumamente personal. Creo que lo que nos ha diferenciado es el ego, y a través del ego, a consecuencia del ego, partiendo del ego o con base en o sobre de, el ego nos ha ido moldeando de cierta manera para tomar decisiones en sentido de decir, jalo, quitarle los colmillos a ese elefante para hacer unas teclas de piano poca madre porque mi ego me dice que eso es lo que tengo que hacer.
Y a través del ego creo que hemos tomado decisiones, no sé si acertadas, no sé si equivocadas, en su momento, vaya. Yo hoy en día sé que a través o a consecuencia del ego he tomado decisiones, ya yo les pongo una connotación positiva, negativa, yo ya sabré qué hacer con ello, pero sí me queda claro que el ego ha sido un factor determinante para estar en donde estamos. Porque si realmente tuviéramos una capacidad de raciocinio, quizá ahorita tendríamos mascotas a un tigre dientes de sable, no sé. Pero luego nos decía que les teníamos que mejor dar en su madre para sentirnos chingones. Este meme de, antes cazábamos tigres dientes de sable. Y ahorita hacemos... Sí, los tiempos cambiaron y hay gente que se pinta las uñas y hay gente que se riza el pelo y hay gente que se maquilla para verse bien o para verse fuerte o para verse vulnerable o para echarse al suelo. Entonces, nosotros vamos construyendo la narrativa en la que nos queremos montar para que nos haga sentido. Está No, se me está durmiendo María. Es que ahorita no recuerdo el nombre. Se plantean los 3 tipos como de fases cerebrales. Una es la fase emocional, otra es como la fase instintiva y otra es la fase... es que es como la más arraigada, era la... Eso no sabía. ¿No te acuerdas, Mari? Es que no traigo ahorita los nombres. Inclusive la última conferencia que di, que se llama Oveja Negra, Oveja Inteligente, hace rato hablando de ovejas negras, planteaba los 3... No, es el modelo trifásico del cerebro. Okay. Es un modelo trifásico que te dice, por acá está el tema emocional, por acá está un tema como de instinto, y el último es como, se me fue la palabra, pero es como el más arraigado, el que tenemos desde toda la vida. Desde que empezamos a evolucionar, que es como el más arraigado. O sea, tenemos muy poco tiempo teniendo sensaciones y emociones y, te amo, y darnos besitos. No, claro. Entonces, lo más arraigado es ese instinto de lo que te dice, tengo hambre, come. Sí. Las necesidades básicas. Hay peligro, refúgiate. Es primitivo. Reptiliano, ándale. ¿Y cuál es el otro? ¿Cuáles eran las 3? Reptiliano, emocional y racional. Racional, emocional y reptiliano. ¿No sale el nombre ahí del psicólogo? Del doctor quien plantea esa tesis del cerebro trifásico. Bueno, tal lo va a encontrar en producción, aguántenme el pedo. Se me hace muy interesante porque, claro, o sea, partimos... Y también tiene este análisis de los tipos de... es que no me acuerdo, como de emociones que ya de fábrica traemos, que es, creo, enojo, tristeza, alegría... Sorpresa, asco, son 7. Esos, ándale, 7. Pero luego ya haciendo ese nexo causal con el modelo trifásico del cerebro, el emocional, Paul MacLean. Paul MacLean plantea esta teoría del cerebro trifásico, creo que en los 70s, algo así, hace un análisis muy, muy, muy profundo, que es un modelo de todos los vertebrados, de todos los que caminamos erguidos, inclusive desde cierto tipo de simios hasta nosotros, tenemos este tipo de funcionamiento que parten esas 3 principales vertientes: emocional, racional y reptiliano. El reptiliano, que es el más antiguo, que es el que predomina y el que tiene como ahí la batuta de muchas cosas. Los reptiles, nuestros ancestros primarios. Que es justo lo que nos hace actuar en consecuencia, pero ya después nosotros aprendimos a manipular esos a nuestro favor, para subirle, bajarle a uno, bajarle a otro. O sea, en este tema de comunicar, ¿qué es lo que quieres comunicar? Si quieres persuadir, si es un tema de comunicación emocional, si es un tema de... Entonces ya aprendimos a manipularlos. Es decir, 1, lo identificamos, 2, lo desdoblamos, lo segmentamos y después empezamos a trabajar en consecuencia. Paradójicamente tenemos toda esa información. Hoy en día sabemos tantísimas cosas sobre nosotros mismos. Yo creo que, bueno, es natural. Estamos en el punto más alto de la información a donde podemos llegar, y mañana va a haber más, y luego todavía más, y todavía más. Pero paradójicamente con esa información pareciera que en vez de crecer, vamos para abajo. Porque esas son las paradojas que me truenan la cabeza a veces, que digo... Porque no somos enteramente racionales. No se trata de que a mayor información de mejor calidad, mejores decisiones. Es la parte de asumir la responsabilidad de nosotros y de asumir que todos estos elementos están circundando en nuestra existencia, y que al final el tema de cómo yo me relacione con el mundo, con mi entorno, conmigo mismo, es lo que va a definir. Lo que va a definir todos estos elementos. Y esa es la parte en donde nos pesa, porque la responsabilidad pesa. Totalmente. Y nos caga hacernos responsables de muchas cosas. Tomar la responsabilidad indistintamente de lo que eso significa. Yo creo que la palabra hacerse responsable, o la frase o la palabra, luego es como que, medio le repelemos, ¿no? Porque eso muchas veces creo que implica salir de tu zona de confort, quizá. No sé. Hacernos cargo de nuestro ego.
Esa es la responsabilidad. Para cerrar, ya, una última pregunta. ¿Tú crees que el ego es necesario? Es una herramienta. Es una herramienta que me permite identificarme, me permite discernirme de los otros, pero como toda herramienta, si aprendo a utilizarla, voy a usarla de manera sabia, lo voy a hacer de manera adecuada. Si la utilizo de manera arbitraria, seguramente alguien va a salir dañado. Yo, dentro de todo, y los que están a mi alrededor. Entonces, saberme responsable, saberme dueño de ese sentido en donde no friegue a los demás, ni tampoco me friegue a mí, que siempre vamos a tender a ese punto. Pulsión de muerte, diría Sigmund Freud. Al final está en nuestra responsabilidad, en interiorizar y sobre todo, ¿qué narrativa me estoy dando yo a mí? ¿Qué narrativa me estoy platicando? Y estoy platicando al mundo, a los demás. Porque a veces somos muy injustos, a veces somos demasiados, queremos ser los protagonistas de todo, ¿no? O sea, a veces en ciertas dinámicas voy a ser el protagonista, el personaje secundario, el ambiental. Árbol 4. Pastito 5. Ajá. Entonces, siempre y cuando esta responsabilidad existencial la tengamos en términos de la empatía conmigo mismo y con los demás, en donde sepa que es importante conectar. De hecho, gran parte de las psicopatologías y sobre todo gran parte de los elementos padecibles de nuestra existencia tienen que ver con una alteración en los vínculos que hacemos con los demás. Si limo esos vínculos, los cuestiono, los trabajo, estaré trabajando con mi propia naturaleza. Es este tema de limar asperezas, ¿no? Exactamente. Tanto conversiones de mí, del pasado, del presente, conversiones de los que están a mi alrededor del pasado, del presente, porque al final de cuentas, eso es lo que va a dar un sentido y una narrativa que al final pueda permitirme una vida lo más disfrutable posible, o si no disfrutable, al menos no padecible. Al menos no padecible. Mira qué bonita frase. Al menos no padecible. Eumir, caray, qué rica plática, hermano. Por mí nos quedábamos otras 3 horas aquí, pero no, hay que ir a pagarle los frijoles. Exacto, ya van a explotar ahorita. Mi hermano, muchas gracias. ¿Dónde? Mire, porque aparte sí, como consejo y pues sí, básicamente como consejo, si no están pasando por un buen momento, atiéndanse, pidan ayuda, acérquense, vayan a terapia y vayan, atiéndanse. Lo que sea que esto signifique para ustedes, sí, atiéndanse. Si realmente creen que no pueden solos, pidan ayuda. Ni los va a hacer más, ni los va a hacer menos. Y créanme que muy por el contrario van a pues, a tener ayuda para salir adelante. Es humano, ya lo dijimos. Exacto. Todo este rato. Y pues, a ver, sobra decirles que pues aquí Eumir es... Digo, no te quiero echar más chamba, mano, pero si alguien tuviera alguna duda, alguna consulta, claro, pueden entrar en contacto contigo. ¿Dónde claro te pudiéramos encontrar? En algún lugar para lo que sea que tenga que ver con terapia. Muy bien, claro que sí, pues ahorita estamos en redes sociales, tanto también dando contenidos de información en general, en Facebook, Instagram, YouTube, como Dr. Eumir Cázares, Dr. Eumir.Cázares, y teléfonos el 492-146-3623, 146-3623, y pues también estamos en medios, en Radio UAS, en el espacio de Psicología al Aire, que soy el encargado, el titular, donde entrevistamos también a personas al respecto de temas de la psicología en general, y pues algunas cápsulas que damos todos los jueves a las 7:30 en Televisa Zacatecas, ahora en más, y pues nada, estamos enfocados precisamente, creo que la vertiente que hemos estado adoptando yo y mi equipo es el punto de establecer a la psicología como una parte que nos puede sumar en todas sus directrices, en psicoterapia, psicología educativa, del deporte, jurídica, y que al final de cuentas está esos elementos, herramientas profesionales, ojo con esto, profesionales. Pidan siempre en un servicio de esta índole, ya sea con un servidor o con quien sea, cédula profesional, qué estudios tienes, porque el coaching no es psicoterapia, porque la ayahuasca no es psicoterapia. Terapias alternativas podríamos decirlo. Pero son procesos distintos. Son procesos totalmente distintos. Aquí al menos lo que se denomine como psicoterapia debe de tener las credenciales necesarias, claro, sustentos teóricos, qué teoría es la que manejas, qué es lo que vas a trabajar, cómo trabajas. Son preguntas totalmente loables, claro, y que
es algo tan delicado nuestra estabilidad y salud mental que hay que colocarlo en personas que sean aptas y que sean Exacto. precisamente profesionales al respecto. Y hablando evidentemente de una salud mental, ¿no? O sea, porque, insisto, vayan a terapia si ustedes creen que lo necesitan, pero lo que inclusive también significa terapia para ustedes. Si terapia para ustedes es hacer yoga, porque traen una contractura bien, o sea, hagan terapia, porque ese tipo de terapia es la que te va a ayudar. Si es una terapia con atención psicológica, si es una fisioterapia, si es una terapia en la alberca, o sea, de rehabilitación. Pues, Así es. Acudan a terapia si ustedes creen que lo necesitan. Yo sé inclusive que a veces no es fácil uno el asumirse en una posición de ayuda. A veces también no es fácil a lo mejor el asumir los costos indistintamente del tipo de terapia que sea. Claro. Pero la verdad es que si nos acomodamos, sí podemos. O sea, si realmente queremos atendernos, existen inclusive muchas asociaciones, muchas personas que ofrecen sus servicios totalmente gratis. Ahí están. O sea, yo creo que hay que buscarlos. Y si no saben con quién, aquí están las personas que los pudieran canalizar justamente para que alguien los pudiera auxiliar, para que alguien pudiera apoyarlos en sus procesos. Pero claro, nuevamente con personas que sumen, con personas que sepan de lo que están hablando, de lo que están haciendo, con gente con la preparación adecuada para desarrollar el tipo, exacto, con las credenciales adecuadas para desarrollar el tipo de terapia que ustedes necesiten o que ustedes crean que necesitan. Así es. Entonces, amigo, pues muchas gracias. Nuevamente, tu casa, tus micrófonos. Gracias. Regresa cuando quieras. Muchísimas gracias. Y muchas gracias también a todos ustedes que nos estuvieron viendo, que nos estuvieron acompañando, que estuvieron aquí en el chismecito. Y pues nada, nosotros nos vemos o nos escuchamos en un episodio más de La Cacerola Podcast. Recuerden, quiéranse mucho, quiérase un chingo y nos vemos. Chao, chao. Hasta luego. Listo. ¿Cuánto fue en esta? ¿Como 2 horas y media? Sí. No, la última. Como casi 2 horas. Acá está, mira, 1 hora 52.